El efecto de un caballo y un dragón capítulo 15. Un caballo pisotea, parte 4. Mientras Ranma lo cargaba como si fuera un bulto, Barrus dejó de quejarse rápidamente. Para empezar, incluso con su exoesqueleto y armadura, el frío empezaba a ser un poco molesto, y estar tan cerca de un humano que irradiaba calor como una almohadilla térmica era bastante agradable, a pesar de que lo cargaban como un bulto. Además, los tres, Ranma, Tali y él mismo, habían sido atacados al menos a 40 minutos del pico 15 si hubieran podido cubrir ese terreno en el enorme vehículo de nieve en el que viajaban originalmente. Con dicho vehículo convertido en un montón de escombros en llamas, la caminata les habría llevado al menos 3 o 4 horas. En ese momento, Barrus calculó que, con la velocidad que llevaba Ranma, llegarían en 1 hora y media como máximo. Barrus era muchas cosas, pero no era irracional. Por lo tanto, había dejado de quejarse de la crudeza de sus propias circunstancias en comparación con las de Tali. Ahora, cuando calculó que estaban a medio camino, empezó a mirar a su alrededor, arriba y abajo, antes de preguntarse en voz alta si habría otro intento de emboscada. Mientras hablaba, Barrus levantó la vista lo mejor que pudo desde su posición privilegiada hacia los rostros de Ranma y le divirtió ver que Ranma hacía lo mismo. Vaya. Qué interesante. Tú también miras hacia arriba, a las montañas e incluso al aire. La mayoría de los humanos con los que trabajé antes no lo hacían a menos que se lo recordaran. No todos son maestros del combate aéreo, bromeó Ranma, inclinando la cabeza hacia adelante y luego mirando a la izquierda en lugar de simplemente girar el cuello en esa dirección para no golpearse la cara contra el muslo cubierto por el traje de Tali. Otra vez. 2 veces fue suficiente, gracias, y Ranma no quería perder el control de la técnica de calentamiento que estaba usando para mantener a Garrus y Tali agradablemente frescos. Casi provocar que la temperatura subiera tanto que la nieve se derritiera bajo ellos una vez fue suficiente. ¡Qué vergüenza! ¿Eres tan buen piloto? ¿O es tu ego el que te habla? Contigo, es difícil saberlo, rió Garrus. No me refería a pilotar, me refería a lo físico. Todo mi estilo de artes marciales se basa en aprovechar el impulso de cualquier ataque enemigo, o incluso el mío, y usarlo para mantenerme en el aire, así que, por supuesto, estoy acostumbrado a mirar a mi alrededor y hacia arriba al mismo tiempo en busca de amenazas, dijo Ranma, encogiéndose de hombros. El encogimiento de hombros hizo que Tali se encogiera un poco mientras reía en voz baja, viendo la expresión de Garrus más allá de la cabeza y el cuerpo de Ranma mientras el rostro acorazado del turiano se movía en el equivalente a fruncir el ceño, como su especie lo hace. El impulso no funciona así. Quien golpea o es golpeado no puede manipular la mínima reverberación del impacto, o como se llame, para que vaya en una dirección específica. No tiene ningún sentido. Y lo digo yo. Te he visto en acción varias veces y entiendo perfectamente que casi todo lo que puedes hacer son puras tonterías. Deberías verlo hacer ejercicio de vez en cuando. Te juro que Ranma tiene una relación especial con la gravedad. Solo le afecta cuando quiere, dijo Tali, soltando por fin la risa que había estado conteniendo. Igual que con la física y quién sabe qué otras leyes naturales. Como siempre, la risa de Tali hizo sonreír a Ranma. ¿Te quejas? ¿Esa es la voz de alguien que quiere empezar a caminar solo? Bromeó. Oh, por favor. Necesitaría un aparato volador para seguirte el ritmo, replicó Tali. Y no lo olvides, respondió Ranma con complacencia, incluso acelerando un poco. Esto provocó que Tali riera de nuevo, mientras Garrus negaba con la cabeza, desconcertado por cómo parecía que su peso no le importaba a Ranma, ni siquiera ahora, 40 minutos después de empezar a correr. Barrus tenía toda la razón. A Ranma no le importaba en absoluto su peso combinado. Comparado con cuando tenía 10 años y tenía que cargar a su padre, que pesaba al menos la mitad de su carga actual, junto con un sofá y varios bloques de hormigón grandes, el peso de sus 2 compañeros era insignificante. En contraste, la atención necesaria para mantener el equilibrio en ese tipo de entorno ocupaba gran parte de la mente de Ranma incluso ahora, mientras bromeaba con ellos. El suelo bajo sus pies no era solo nieve, ya fuera polvo fresco o compacta. Era una combinación de todo eso. Lanzas de hielo apenas ocultas bajo la nieve recién caída y grietas cubiertas por un hielo tan delgado que no aguantaba su peso ni un segundo. Más de una vez, Ranma había oído el crujido bajo él y había tenido que saltar hacia adelante, solo para casi perder el equilibrio en la nieve hasta la cadera. Ranma pensó que era como cruzar el Polo Norte a pie. Solo que sin la supuesta amenaza de los osos polares que aliviará las preocupaciones que le causaba su paso.
En ese momento, el peligro de violencia física real habría sido bienvenido en comparación con la necesidad de estar tan atento a su entorno, buscando pistas que apenas comprendía sobre peligros que nunca antes había enfrentado a tal escala. Aunque tenía gran parte de su atención puesta en su equilibrio, Ranma tenía otros problemas. Uno de ellos, que se volvía un poco más preocupante a medida que avanzaba el día, era que le empezaban a doler los ojos por el resplandor del sol distante sobre el hielo y la nieve que lo rodeaban. Honestamente, ese peligro nunca se le había ocurrido, y se preguntaba si el ojo descubierto de Garrus, que llevaba un extraño monóculo en uno de ellos, también empezaría a dolerle. Luego, estaba la presencia de Tali en su hombro. Sentir su trasero así era extraño, admito, pero aún así era, bueno, sentir su trasero. Un trasero que, además, más de una vez había hecho que Ranma se quedara mirando demasiado tiempo para su gusto. Al menos no había comentado que quisiera ponerse a caballito o algo así. Tener un muslo presionando mi cabeza es una cosa. Tener sus muslos a ambos lados de mi cabeza, sería mucho peor. Tali empeoró la situación un momento después, al ponerle la mano accidentalmente en la cabeza cuando Ranma saltó sobre lo que parecía una gran placa de hielo entre placas aún más grandes de nieve densa. Sus 3 dedos tiraron de su cabello por un instante, casi perdiendo el equilibrio al retroceder, pero se enderezó y no retiró los dedos de inmediato, ni siquiera mientras se disculpaba. La próxima vez, un pequeño aviso no estaría mal, Ranma. No me canso de tocar tu pelo. Hace tanto que no toco el mío, y la verdad es que creo que tu pelo era mejor que el mío en aquel entonces. No pude dejar que me creciera más que un poco de pelo hasta que me puse mi traje actual, y ahora no recuerdo cómo se sentía. A los guarianos solo les empezó a crecer el pelo durante la pubertad. Con la vida en la flota migrante y la obligación de vivir con trajes, la mayoría había optado por parches que les impedían hacerlo. Tali no, y desde que alcanzó su máximo crecimiento y le dieron su traje de adulto, tenía una pequeña zona en la nuca, debajo de la capucha, para mantener el pelo, algo por lo que su tía Raan se había burlado en aquel entonces. No sé, solo lo lavo, supongo, sobre todo en forma femenina, es una cuestión cultural, respondió Ranma encogiéndose de hombros, lo que hizo que Tali volviera a reaccionar un poco. Pensó en mencionar las costumbres de baño japonesas, pero decidió no hacerlo, ya que los coreanos no podían bañarse, ni siquiera ducharse. Uf. Sé que esos trajes absorben el sudor, el olor y evitan que se ensucien, obviamente, pero aún así. Puedes tocarlo todo lo que quieras, pero no me tires de la coleta. Segundos después, Ranma tuvo motivos para reflexionar sobre sus errores, mientras reprimió otro rubor al sentir los dedos de Tali enredándose en su cabello. Se sentía demasiado bien, algo que no había considerado antes. Uf. Ni siquiera Usagi ni algunas de las hermanas del templo me pidieron pasar los dedos por mi cabello así. Probablemente fuera algo bueno, la verdad. No me habría servido de nada hacerles saber que casi podían hacerme papilla con este movimiento. ¿Por qué no puedo sacar la coleta?, preguntó Tali con curiosidad. Probablemente no me creerías si te lo dijera, aunque admito que es una buena forma de pasar el rato, dijo Ranma con una risita. Supongo que ninguna de tus razas tiene mitologías sobre objetos malditos y cosas así, ¿verdad? Ranma, aunque mi raza no tuviera esas cosas, he visto tu maldición en acción y he escuchado tus razones. Estoy dispuesto a admitir que hay más cosas en la galaxia de las que la ciencia simple puede explicar, dijo Garrus lentamente, mientras Tali asentía. Te daré el beneficio de la duda con tus historias. Cuando Tali asintió, Ranma resopló y comenzó esa historia en particular. Al terminar, Garrus se retrató. Me equivoqué. No te creo. Supongo que puedo entender que la gente primitiva creyera que comer una parte de un animal o algo así les daría ciertos poderes o habilidades, pero hacerlo realmente, y hasta el punto de que le devolviera el pelo a un hombre calvo en segundos. Además, ¿qué es un dragón? Eso dependería de a quién le preguntes. Si le preguntas a un asiático como yo, te responderá que un dragón es una especie de serpiente extremadamente mágica que flota y vuela por el aire, con una cabeza que es una mezcla de ciervo, león y, por supuesto, lagarto gigante. Ranma se quedó un poco aturdido al no saber cómo explicar los dragones asiáticos antes de encogerse de hombros. Con el añadido de unos bigotes enormes y ondulantes, y bolas bajo las patas que les permiten hacer magia. Si le preguntas a alguien de Europa o América, te dirá que es un lagarto gigante que escupe fuego, con 4 patas, alas en la espalda y una cola y un cuello enormes en un cuerpo gordo parecido al de un dinosaurio. Siempre he pensado que el estilo asiático era un poco más elegante.
Ah, y ambos escupen fuego, pero la variedad asiática también puede exhalar otras cosas y antiguamente eran venerados como dioses. No creo que eso se usara en Europa. Voy a tener que consultar esas dos imágenes cuando volvamos a la intranet, ¿no? Murmuró Garrus. Sin el propulsor que formaba parte de la estructura del gigantesco vehículo de nieve, las omniherramientas individuales del trío carecían de la potencia necesaria para conectarse a la red planetaria, y mucho menos a la red exterior. Tu capacidad para describir cosas físicas con palabras deja mucho que desear. Sé de dinosaurios y lagartos, pero de ciervos y leones se me escapan. Así que podrías describirme a la perfección algún monstruo mitológico de tu pueblo. Al no responder Garrus, Ranma sonrió con suficiencia. Ya lo creo. Aunque no lo creas, me ha pasado. Si tiras de esa cuerda, mi pelo crece cada vez más mientras estoy en mi cuerpo masculino. Y como dudo que ahora sea el mejor momento para mostrártelo, tendrás que creerme. A menos que quieras estar envuelto en bolas de pelo para entrar en calor. Talí tarareó como si realmente lo estuviera pensando, sus dedos aún hurgando en el cabello de Ranma, casi haciendo que cerrara los ojos de felicidad, mientras Garrus negaba con la cabeza rápidamente. No, gracias. No tengo ni idea de cómo los humanos pueden tocar ese pelo. La única vez que toqué el cabello de un humano por una apuesta, me sentí tan raro que ni siquiera puedo imaginar cómo sería estar cubierto con él. ¿Sabía el humano que estabas cumpliendo un reto, o era parte del reto en cuestión? Preguntó Ranma, preguntándose cómo había ido. Garrus no respondió. En cambio, miró al frente, y su monóculo amplió al instante la imagen que tenía delante. Veo el laboratorio. Nos estamos acercando. Tomando al pie de la letra las palabras de Garrus, él era el francotirador del grupo. Después de todo, Ranma redujo la velocidad y desvió el rumbo para acercarse a la ladera del valle. Cerca de esas paredes, había bastantes tramos rocosos y escarpados que sobresalían de la nieve, lo que les daría un poco más de cobertura que simplemente correr por el centro del valle, que se había vuelto relativamente plano en algún momento no muy lejano, con solo la nevada constante oscureciéndolo todo. Este territorio ralentizó un poco el paso de Ranma, pero Ranma se conformó con eso, pensando que en ese momento la seguridad era primordial. Unos momentos después, el laboratorio también apareció ante la vista no mejorada de Ranma, y él silbó. El laboratorio estaba construido en la montaña y era uno de los edificios de más alta tecnología que Ranma había visto hasta entonces. La entrada a Puerto Ansan había sido simplemente una gigantesca escotilla, el interior de la capital planetaria, una serie de cavernas, de ingeniería compleja, sí, pero nada fuera de lo común. Incluso la ciudad de Nostromo y, antes de ella, Sihou, a pesar de su arquitectura decididamente alienígena, habían sido precisamente eso, ciudades, incluso con su arquitectura no humana. Quienquiera que haya construido este laboratorio también le había aportado cierta belleza, pero no era como la versión de belleza de una Asari, donde se integran con el entorno local. Más bien, era su marcado contraste con ese entorno lo que le daba al laboratorio parte de su belleza. El laboratorio estaba construido en las montañas, cierto, pero el área principal parecía ser un segmento de metal que sobresalía. Este estaba diseñado para parecerse a un arma de la misma serie de juegos de la que Ranma había sacado el concepto de su armadura de halo. Se alzaba sobre los picos a ambos lados, una estructura de ángulos extraños y luces amarillas que fluían de arriba a abajo. ¿Se vería desde arriba? Ranma no estaba seguro. De este cuerno sobresalían balcones de acero pintados de blanco, que se adentraban profundamente en la montaña. Estos balcones estaban marcados por líneas rojas sobre lo que debían ser ventanas, que brillaban amarillas por la luz del interior. Cada uno de esos balcones estaba excavado o sobresalía de una parte diferente de la ladera, y los del borde del laboratorio se fundían con la roca de una forma Asari que, aunque no encajaba del todo con el resto del diseño, encajaba perfectamente. Detrás de la aguja principal, había una zona que parecía simplemente metal aplanado, aunque desde ese ángulo, Ranma no podía distinguir nada más. Aún así, supuso en voz alta que probablemente se trataba de una especie de plataforma de aterrizaje. Sería una tontería construir un lugar como este que solo pudiera abastecerse de una manera. Es casi una lástima que no pudiéramos entrar por ahí, murmuró. Pero supongo que habríamos tenido que conseguir el permiso de los lugareños para aterrizar, y eso probablemente significaría que habríamos caído en una trampa. Al terminar de murmurar, columnas de hielo y nieve comenzaron a estallar alrededor de Ranma, lo que lo hizo estremecer. Más rápido de lo que la mayoría habría podido rastrear, se agachó para cubrirse tras una roca que sobresalía del fondo del valle.
Allí dejó caer a Garrus y colocó a Tali en el suelo nevado. ¿No crees que nos estamos metiendo en una trampa?, bromeó Garrus, agachándose para buscar a los tiradores. Al menos. Distingo a algunos Jet cerca del laboratorio, creo que son soldados normales. Artillería KK acercándose. Agáchate y cúbrete. Ranma apenas escuchó eso un segundo antes de empujar a Garrus y Tali fuera de la cobertura y luego rodar hacia atrás. Resultó ser una maniobra sumamente eficaz, ya que la cobertura explotó un segundo después debido al mismo proyectil de gran tamaño que había destruido su anterior vehículo. No es que eso significara que se hubieran librado de todo. Tali se encontró casi enterrada en la nieve, pero aún así gritó por los altavoces de su traje. ¿En serio? ¿Solo soldados normales? Garrus se había golpeado la espalda con fuerza contra otra punta de hielo duro como una piedra, que sobresalía cerca. Girándose, se abalanzó detrás de la columna de hielo justo a tiempo para esquivar varias balas. Bueno, disculpadme por no ver de dónde dispara la artillería. Esas balas le habían dado a Tali, que acababa de salir de la nieve, una idea de dónde venían los nuevos tiradores, y gritó, señalando en esa dirección. Yo tampoco veo a los colosos, pero allá, tiene que haber cazadores. Demasiado lejos para mí, pero... Apuntando en la dirección correcta, Garrus giró su monóculo de francotirador hacia esa zona e inmediatamente empezó a distinguir dos destellos de movimiento donde no debería haber ninguno. En un campo nevado como este, donde cada pocos pasos se formaban pequeños carámbanos, las capas camaleónicas de los Jet de infiltración no funcionaban tan bien como lo harían en otros entornos. Un segundo después, su rifle de francotirador le llegó al hombro y disparó, mientras Ranma se ponía de pie, mirando fijamente al frente. El valle se estrechaba casi desde donde se encontraban bajo fuego, hasta el pico 15, y se habían retirado muchos más escombros del fondo del valle cerca del laboratorio que antes. Incluso en el borde del valle, la cobertura desapareció a unos 3 metros de la posición actual de Garrus, el más adelantado del trío. Había al menos 2 campos de fútbol de distancia entre ellos y el lugar donde se habían desplegado los soldados. Formaron lo que Ranma reconoció como una formación de escaramuza suelta, tan separada que cualquier ataque solo impactaría a uno de ellos, lo suficiente como para que Ranma tuviera que saltar varios metros de uno a otro. Los Jet que acababan de aparecer de la nada también indicaban que había cazadores cerca, y entre los soldados normales, había algunas unidades más altas con escudos de energía activados. Sin posibilidad de flanquear, con tan poca cobertura y sin posibilidad de retirarse a menos que quisieran intentar regresar a Puerto Ansan de alguna manera, Ranma cargó hacia adelante. Ustedes dos, elimínenlos a distancia, yo atraeré su fuego. No se hagan daño. Como Ranma esperaba, su ataque atrajo el fuego de los soldados, fuego que no provenía solo de rifles, sino de los colosos Jet, aún demasiado lejanos para verlos. En los siguientes 30 segundos, Ranma tuvo que agacharse para esquivar una serie de balas y luego saltar hacia arriba y alejarse cuando un proyectil de artillería impactó donde él había estado. Se estrelló contra el suelo detrás de Ranma, lo que le hizo agradecer que los Jet aparentemente no se hubieran convertido en balas explosivas o de metralla. Aunque supongo que con la velocidad con la que se disparan las balas de efecto masivo, las variantes explosivas suelen considerarse excesivas, esperemos que siga así. Mientras corría hacia adelante, varias balas de artillería más impactaron, dejando cráteres gigantescos. Por desgracia, cualquier posibilidad de avanzar se desvaneció al aparecer más cazadores y otra figura más baja y delgada, cuyo camuflaje se desvanecía al disparar. Comenzaron a atacar a Ranma y sus compañeros desde todos los lados. Esto obligó a Ranma a esquivar, agacharse y sortear el fuego, lo que lo ralentizó tanto que no pudo cubrir ninguna distancia. Tras él, Tali avanzaba con cautela. Mientras Ranma la había cargado antes, ella había pasado la mayor parte del tiempo armando un proyector camaleónico con piezas de los cazadores. Al activarlo, desapareció en la nieve brevemente mientras avanzaba. No podía usarlo mucho tiempo sin que el dispositivo improvisado se sobrecalentara, al no tener suficientes nanotubos para crear una versión mejor, pero le permitió recorrer cierta distancia, adelantarse a Garrus y señalarle sus oponentes entre los Jet el francotirador mientras este disparaba a cualquier objetivo que pudiera discernir. De esta manera, Garrus se encargó de al menos 7 de los cazadores y 3 de las otras unidades camufladas antes de que Ranma pudiera acercarse al grupo de vanguardia de soldados. Mientras lo hacía, todos los Jet a la vista, unos 80, finalmente comenzaron a apuntarle.
Empezó a recibir algunos impactos, pero logró mover su cuerpo para que su placa pectoral, la placa pectoral que había hecho en Omega, recibiera la mayoría de los proyectiles en lugar de sus extremidades. Era muy difícil seguir haciéndolo desde múltiples ángulos, pero Ranma pensó que valía la pena para no lidiar con el dolor de ser alcanzado por las balas más grandes de los Jet con los escudos. Los otros rifles no golpeaban con la suficiente fuerza como para molestarlo mucho, picando como abejas rápidas, pero las armas más pesadas de los soldados sí. Así que solo pudo derribar a 2 soldados antes de que los demás empezaran a retroceder, pues el fuego de los demás era demasiado intenso como para permitirle cargar hacia adelante. Maldita sea, no se supone que retrocedan, no es justo. Maldita sea, echo de menos mi traje. Estos Jet son demasiado precisos para mi gusto. Ranma había recibido docenas de golpes, ninguno realmente doloroso por sí solo, pero aún así, con esta cantidad, pueden rastrearme mucho mejor que cualquiera de los enemigos vivos con los que me he enfrentado antes. ¿Consiguieron de alguna manera información de la pelea que tuvimos antes? Eres la última persona en hablar de justicia. Gritó Kali al salir de su sigilo por un segundo. Esta vez, estaba lo suficientemente cerca como para enfrentarse a algunos de los cazadores que intentaban atacar a Ranma por la espalda. Uno de ellos explotó con un disparo de su escopeta, antes de que el otro intentara volverse contra ella. El disparo de escopeta de otro le reventó la cabeza, y entonces ella huyó corriendo mientras otros empezaban a dispararle. Pero no me estoy divirtiendo. Por suerte, esos pocos fueron los únicos que apartaron la vista de Ranma, pero aún así lograron obligar a Kali a sumergirse en uno de los cráteres que los colosos Jet ya habían causado en la distancia. Tiene que haber al menos 2 colosos por ahí. Acabo de rastrear esos disparos hacia 2 puntos diferentes. Uno de ellos pasó tan cerca que la explosión del proyectil al impactar contra el suelo elevó a Ranma por los aires. Si no los encontramos, seguirán lanzándonos artillería, y Garrus y yo no somos ni de lejos tan resistentes como tú. Acepto sugerencias. Ninguna de mis técnicas me permite atacar a alguien que ni siquiera puedo ver desde tan lejos. Claro que probablemente podría sobrevivir al impacto de uno de sus proyectiles de artillería. Sin duda puedo sobrevivir a la explosión, pero eso no soluciona la raíz del problema, ¿verdad? A pesar de la molestia de Ranma con los colosos distantes, las plataformas de artillería tenían un alcance limitado a esa distancia. Mejor aún, los soldados normales simplemente no tenían suficiente blindaje ni escudo para enfrentarse a Ranma si éste lograba acercarse. Ahora podía acercarse ocasionalmente, mientras Garrus seguía avanzando lentamente, causando un gran daño a los soldados defensores que se encontraban detrás de los demás, y Kali se desplazaba por el campo de batalla lo mejor que podía, haciendo lo que podía sin llamar mucho la atención. Finalmente, su camuflaje improvisado se desactivó con una descarga estática, sobrecargándose, y se vio obligada a retroceder hacia Garrus. Para entonces, sin embargo, había aumentado su pequeño arsenal al tomar un rifle de uno de los Jet. Temblando un poco al ver lo bien que el arma se ajustaba a su hombro y la empuñadura en su mano de 3 dedos, imitó a Garrus mientras se movía de un lado a otro, muy por detrás de Ranma. Disparó a cualquier soldado que vio, pero siguió moviéndose para que, si la miraban, no estuviera donde creían. Garrus pronto la alcanzó, manteniéndose cerca mientras ambos se dirigían al frente de la batalla. De esta manera, Ranma finalmente llegó a una distancia de 2 estadios de fútbol del último balcón del laboratorio, o lo que fuera. Tan cerca que incluso pudo ver la entrada de los carritos de nieve. Era una gigantesca trampilla excavada en la roca. En ese momento, sin embargo, el campo de batalla cambió. El trío se había adentrado tanto en la zona de aniquilación que no tenían escapatoria. Ante una señal invisible, los 2 colosos dejaron de disparar y, en su lugar, cambiaron de posición a coordenadas predeterminadas. Allí, sin ninguna señal de inquietud, los 2 colosos explotaron, suicidándose para crear explosiones en lo alto de las montañas. A estas explosiones, los Rocket Troopers desencadenaron una reacción en cadena preparada de antemano mediante explosivos profundos, cada uno colocado en un punto cuidadosamente calculado para maximizar el impacto. Los Rocket Troopers, tras usar todos sus cohetes, se retiraron rápidamente, dirigiéndose al laboratorio con sus mochilas propulsoras. Desde lo alto de las montañas hasta ambos lados del valle, se produjo una repentina agitación. Primero, toneladas, luego cientos de toneladas, luego miles de toneladas de roca, hielo y nieve comenzaron a caer en cascada hacia el valle cerca del pico 15.
Al principio, no había ni rastro de todo este movimiento, pero pronto, Ranma oyó algo a lo lejos. Ya había estado mirando hacia las montañas, confundido por el hecho de que la artillería Jet había dejado de disparar. Ahora, al oír algo a lo lejos, abrió mucho los ojos ante una repentina suposición. ¡Mierda! Desesperado, Ranma giró, corriendo hacia sus compañeros mientras, en lo alto de las montañas a ambos lados del valle, dos avalanchas cobraban aún más velocidad y una furia imparable. Mientras lo hacían, Ranma empezó a calcular distancias, con la vista puesta en las montañas, siguiendo el movimiento que ahora veía allí, solo para empezar a maldecir. No puedo volver con los demás y luego dar la vuelta y llegar al laboratorio. Quizás pueda llevarnos de vuelta. Los Jet Prime y Saren habían sido muy meticulosos. Aprovecharon el tiempo tras la emboscada para planificar dónde colocar las explosiones y obtener el mejor efecto. Por consiguiente, las dos avalanchas rodearían por completo el laboratorio. En cambio, descenderían directamente hacia la zona del valle justo delante, con el objetivo de enterrar por completo a los tres atacantes. Garrus y Tali se levantaron de donde habían estado juntos en ese momento, agazapados en uno de los cráteres que la bala de un coloso había creado al principio de la batalla, contemplando lo que sería su perdición. No podemos escapar de esto, ¿verdad? Preguntó Tali con voz débil y preocupada. Nunca había visto nada parecido a lo que se les avecinaba, pero sabía instintivamente, después de las últimas horas, que no era bueno. No, no lo creo, no, murmuró Garrus, preguntándose distraídamente si habría preferido que las avalanchas empezaran más abajo en la montaña. Así no tendría que lidiar con este momento de auténtico terror. Simplemente estaríamos muertos. No había tiempo para correr. Las avalanchas eran demasiado anchas, se habían adentrado demasiado en la zona de muerte a la que los Jet los habían arrastrado con tanta destreza. Ninguno de los dos podría sobrevivir a lo que se avecinaba. Si no los aplastaba el peso de la piedra y la nieve que bajaba de las montañas, se asfixiarían. Pero Ranma no iba a rendirse. Dejen sus armas y demás a un lado, y súbanse a mi espalda. Gritó. Al llegar junto a ellos, se arrodilló frente a ellos, con la esperanza de tener las manos libres para otras cosas. Una vez que se subieron a su espalda, aferrándose a un hombro cada uno, corrió hacia un lado del valle. Tienen explosivos. Sus compañeros se aferraron a Ranma, esperando que el hombre tuviera un plan, mientras la mente de Tai amenazaba con apagarse. La idea de ser enterrada viva era peor que ir a una misión extravehicular y quedarse atrás, un horror que superaba cualquier cosa que hubiera enfrentado en su peregrinación, mientras que Garrus simplemente sabía que no podría sobrevivir a lo que se avecinaba, ni siquiera con su armadura y su exoesqueleto blindado. Aún así, al menos pudo pensar, y miró rápidamente a su alrededor. Luego agarró la cabeza de Ranma con ambas manos, girándola hacia un lado. Allí. Dos rocas de allí han formado una pequeña cueva. La usé antes como trinchera. Si logramos pasar entre ellas, quizás tengamos una oportunidad de no morir inmediatamente. Aunque quizás tengamos que agrandar el área para los tres. Las dos rocas en cuestión sobresalían del fondo del valle hacia el que Ranma corría. Ranma desvió su camino al instante, mientras comenzaba a gestarse un plan, mientras que antes simplemente quería intentar usar su estilo aéreo para superar la avalancha. Pero incluso Ranma sabía que no podría superar la avalancha, ya que su borde era más grande y alto que un tsunami. Quizás por sí solo, encontrando una roca o algo dentro de ese frente para impulsarse, podría haberlo logrado, pero Ranma no veía nada parecido en ese momento. Todo el frente de la avalancha era solo nieve en polvo. Así que, en lugar de ir por encima, iba a ir por debajo. ¿Alguno de ustedes tiene explosivos o algo así? ¿Una carga hueca? Preguntó Ranma de nuevo, ya que había pensado en construir su propia cueva. Tengo 2 granadas, pero no son cargas huecas, respondió Garrus, preguntándose qué estaría pensando Ranma. Ah, y deberíamos conseguir algo para protegernos, por si acaso. Dámelos, balbució Tali. Puedo rehacerlos rápidamente tienes 1 minuto como máximo. Dijo Ranma, desviándose de nuevo por sugerencia de Garrus. A toda velocidad, agarró a un soldado Jet, le arrancó las extremidades y continuó su camino, cargando el cuerpo principal del droide, arrancándole la armadura trasera con apenas un gruñido. Tali trabajó frenéticamente para convertir la granada de Garrus en una carga hueca con una mano, mientras Garrus la ayudaba a acercarse más a Ranma con un brazo. Decir que fue difícil era subestimarlo enormemente, pero lo logró.
En menos de 40 segundos, alcanzaron las dos rocas inclinadas y el hueco entre ellas, corriendo entre ellas, hacia la pared de piedra y hielo que tenían delante, donde comenzaba la verdadera ladera de la montaña. He terminado. Lanza la carga delante de nosotros. Ordenó Ranma, esperando que esas piedras aguantaran el peso que estaba a punto de golpearlas. ¿No son los triángulos y esas cosas tan difíciles de aplastar y romper? ¿O son arcos? Joder, no me acuerdo, y ahora mismo tampoco importa, tendremos que confiar en la suerte, joder. Sin dudarlo, Tali obedeció. La granada pegajosa impactó contra la pared de piedra, enviando toda su potencia explosiva a la piedra un segundo después. Al estallar la explosión, Ranma levantó los escudos improvisados frente a él, protegiéndolos de la explosión. Esto funcionó, aunque Ranma hizo una mueca al ver la metralla de la explosión que le impactó en las piernas. La carga hueca, sin embargo, había funcionado como TNT, destrozando un trozo de la montaña. Con las rocas, se creó un espacio lo suficientemente grande como para que los tres se refugiaran. Ranma saltó a la estructura semicueva, ahora agrandada, y se giró, presionando la espalda contra el fondo de la cueva, dejando a Garrus y Tali detrás de él. Apenas tuvo un segundo para levantar sus escudos improvisados antes de que la nieve, el hielo y la roca de la avalancha los alcanzaran con un rugido cacofónico. Los tres gritaron y chillaron mientras el hielo y la nieve sepultaban la cueva, presionándola. ¡Oh! Desde el mirador más alto, Saren observó cómo la anomalía y sus dos compañeros desaparecían bajo la nieve, con sus brillantes ojos azules entrecerrados. Estaban haciendo algo allí. No era el movimiento frenético de alguien que sabía que iba a morir. Era algún tipo de plan, por precipitado que fuera. Tendrán que enviar a los Jet tan pronto como puedan avanzar por el nuevo terreno para asegurarse de que la anomalía y los otros dos estén muertos. El Jet Prime que estaba a su lado asintió, un gesto que había aprendido al interactuar con él, y su voz era la típica mezcla de cientos de voces. Esta unidad estima que perderemos al menos 2 soldados más en este experimento a menos que esperemos 11 horas y 25 minutos. Pero la misión se completará. Lo menciono solo porque estaremos muy desprotegidos durante un tiempo. De los soldados usados para preparar la trampa, hemos perdido a todos menos 4 de los 22 cazadores. Ninguno de los 4 saltadores asignados al pico 15 ha sido destruido. 17 de los 29 soldados fueron destruidos en la batalla y la avalancha. Los soldados cohete lograron retirarse, pero hemos usado nuestra munición cohete del lugar. Necesitarán ser equipados con armamento basado en EZO. No había condenación en la voz del Jet Prime, ninguna censura. De hecho, no había indicios de que estuviera hablando de miles de programas vivos perdidos con esas plataformas. De hecho, no había nada más que frío cálculo, y Saren tuvo que contener un escalofrío, una mezcla de aprensión y una ligera aprobación. Desde que los Jet comenzaron a colaborar con él, el espectro turiano había aprendido a respetarlos. Eran soldados perfectos, dispuestos a obedecer cualquier orden, a trabajar juntos mucho mejor que la mayoría de las unidades militares que había visto, sin importar su raza. Sin embargo, al mismo tiempo, ese mismo altruismo, esa misma indiferencia, le recordaban constantemente su misión más importante. ¿Qué ejército puede detener a un enemigo al que no le importa si vive o muere, solo que su objetivo triunfe? ¿Qué sociedad puede sobrevivir a un enemigo tan numeroso como para aniquilar galaxias enteras? Eso era por lo que, no luchaba, no exactamente. No, eso era lo que intentaba, no detener, sino mitigar. Hiciera lo que hiciera, como lo hiciera, la vida de esclavo era mejor que no tener vida, y no solo la suya, sino la de todos los seres conscientes de la galaxia. Saren debía tener eso presente en todo momento. Bien, hemos visto lo que esta anomalía puede hacer, y es mejor estar seguros de que ha muerto. Por un instante, Saren se quedó paralizado, preguntándose por qué había usado ese término clínico, antes de negar con la cabeza y decir en voz alta. Sí, es mejor asegurarse de que el supersoldado humano esté muerto, dijo, escupiendo la palabra humano como si le dejara un mal sabor de boca, con el odio recorriéndole el cuerpo al oír el término, y el destello azul de sus ojos se desvaneció por un instante. Dicho esto, se sintió un poco mejor. Los humanos, eran una amenaza por sí mismos. Últimamente, Saren había dejado de lado sus sentimientos hacia ellos para concentrarse en la amenaza mayor. La necesidad de demostrarle al soberano que los seres vivos podían ser lo suficientemente útiles como para ser esclavizados en lugar de simplemente exterminados. Aún así, sabía que la humanidad era una amenaza para la paz de la galaxia.
Habían sido los humanos quienes rompieron la paz con la hegemonía batariana, obligando a su propio pueblo a unirse a ellos en una guerra que aún continúa. Habían sido los humanos quienes, a pesar de la ley del Consejo y de perder la guerra del primer contacto, habían sido la causa de la caída en desgracia de su padre en esa guerra. Desde entonces, la humanidad se había expandido más y se había vuelto más poderosa que cualquier raza anterior, incluso los odiados Krogan. Solo porque no se habían expandido a ningún territorio previamente existente de otras razas del Consejo, no habían recibido el mismo trato, y Saren lo sabía. Sin percatarse de la tangente que la mente de Saren había perdido, el Head Prime sintió y abandonó la plataforma de observación. Mientras tanto, Saren volvió al presente y se giró, adentrándose en el laboratorio mientras sacaba un comunicador y comenzaba a dar órdenes. Oh. Varus no podía ver. No podía moverse, no sentía nada más que la piedra de nieve y la espalda de Ranma rozando su hombro con el de Tali. Cerró los ojos, sintiendo la nieve presionando la parte superior de su cabeza, donde había rodeado a Ranma, las plantas de sus pies y el lateral de su brazo. No puedo ver, no puedo moverme, no, detente, no puedo entrar en pánico. Solo el calor de Ranma evitó que sufriera un ataque de pánico, y aún así, estuvo a punto de caer. Sentir a Tali temblar a su lado le dio a Garrus el último aliento que necesitaba para superar su propio pánico. No, recuerda, ahora te necesitan otros. Con dificultad, Varus se agarró del brazo de Tali e intentó abrir la boca para decir algo, pero ni siquiera pudo. La nieve presionaba tanto alrededor de Ranma que éste podía sentirla presionando sus mandíbulas, casi como si fuera a abrirse paso por su garganta, así que cerró la boca rápidamente. Tali hiperventilaba, con el corazón latiéndole con fuerza, los ojos abiertos, pero incapaz de ver nada más allá de su casco, ni siquiera lo que sentía a su lado, ni siquiera al frente, nada más allá del interior de su traje. Lo único que no le causaba problemas ahora mismo era el espacio reducido. Pero la falta de sonido, la incapacidad de moverse, la oscuridad, esto era peor que algunas de las peores catástrofes de mantenimiento en las que se había visto envuelta a bordo del Railia. Sin embargo, su traje de vacío aún protegía su cabeza. Eso le daba acceso a las comunicaciones, y después de que empezó a calmarse, activó los altavoces de su casco. Ranma, Tali hizo una pausa, odiando lo asustada y rota que sonaba su voz, apretando la mano de Garrus con una fuerza casi desgarradora. Espero que tengas un plan, porque yo no. Cuando Ranma pudo responder, sus dos compañeros se sobresaltaron. Algunos planes, pero primero, creo que necesitamos aplicar más calor. ¿Pueden alejarse de mí? No estoy seguro de cómo va a terminar esto. Tali se sobresaltó porque realmente podía oír la tensión que sentía, algo muy inusual en sus interacciones con el artista marcial / supersoldado / misterio humano. Eso no es bueno. Varus simplemente se sorprendió de poder responder, aunque era un misterio menor, resuelto por el hecho de que Ranma había usado la placa trasera de un jet como escudo al girarse para mirar hacia afuera, lejos del pequeño agujero que la carga hueca había cavado en la ladera de la montaña. La joven Quariana fue quien respondió, y mantuvo la voz serena, esperando tranquilizar a Ranma. Ahora que lo esperaba, podía sentir la tensión en sus hombros, la tensión en la voz de Ranma. Sin embargo, de alguna manera, el solo hecho de tenerlo ahí la tranquilizaba. Lo siento, Ranma, pero no creo que podamos. A menos que puedas avanzar un poco. Estoy entre la espada y la pared, bromeó. La risa que esto provocó hizo sonreír a Tali, quien adelantó la cabeza poco a poco, apoyando la parte inferior del respirador de su máscara en su hombro con cierta dificultad, ya que tenía que empujar la cabeza a través de la nieve compacta, lo cual le causaba mucha tensión en el cuello. Pero confío en ti. Nos trajiste aquí. Hiciste que no fuéramos aplastados inmediatamente por lo que fuera. Puedes sacarnos de esta. Aunque Tali había reconocido el peligro con la misma facilidad que los demás, literalmente no tenía una palabra en su idioma para describir lo ocurrido. El concepto de avalancha simplemente ya no existía en la sociedad quariana por diversas razones. Ojalá pudiera atribuirme todo el mérito, pero fue Garrus quien pensó en usar un chasis jet como escudo, gruñó Ranma. Entonces Tali sintió que sus músculos se tensaban y un escalofrío recorrió su cuerpo. No sabía qué era, pero el calor que emanaba de Ranma aumentó por un instante. Eso era, en realidad, una señal de que Ranma estaba buscando en su interior y manipulando su ki para aumentar su fuerza.
No era algo que tuviera que hacer conscientemente con mucha frecuencia, ya que su cuerpo normalmente lo hacía por sí solo hasta cierto punto, y lo había hecho durante tanto tiempo que Ranma era naturalmente mucho más fuerte que cualquiera de su peso o complexión. No había necesitado hacerlo para lanzar a los Krogan de la manada sangrienta, por ejemplo. Ahora, sin embargo, con cientos de toneladas de nieve, hielo y piedra presionándolo, intentando llenar todos los espacios posibles mientras la avalancha seguía asentándose sobre ellos, necesitaba toda la ayuda posible. Con su ki como combustible, Ranma empujó, sintiendo la tensión del escudo, casi como si estuviera a punto de desmoronarse bajo el peso que empujaba. Esto lo obligó a impulsar su ki no solo a través de su propio cuerpo, sino también hacia el escudo para reforzarlo. Menos mal que esta cosa es lo suficientemente grande como para cubrir más de 2/3 de mi cuerpo. A uno de los soldados pesados, cuyo nombre Ranma aún no conocía, le habían arrancado la placa trasera. Eran al menos 30 centímetros más altos que él, y sus cuerpos compensaban la mayor parte de la diferencia. La nieve seguía acumulándose alrededor de sus piernas y cabeza, aunque también a los lados, pero el escudo le daba con qué trabajar. Y Ranma era un experto en aplicar su ki al metal de esta manera. Con esfuerzo, logró alejarlo un pie de su cuerpo antes de detenerse, pero no pudo avanzar más. Al hacerlo, Ranma empezó a sentir una ligera falta de aire y abrió mucho los ojos. Rayos. La nieve y todo lo demás también le están bloqueando el oxígeno. Por suerte, Ranma no estaba solo. Tenía a Tali y a Garrus, y Garrus ya había pensado en ello cuando la nieve empezó a presionarle entre las mandíbulas. También era un soldado turiano que, antes de ser desplegado en Omega, había estado en el frente batariano. Los batarianos ni siquiera conocían la Convención de Ginebra ni su equivalente en la Ciudadela, y las armas de gas eran un peligro frecuente cuando se retiraban de una posición preparada. Las bolsas de su cintura contenían varias cosas para lidiar con tales cosas, incluyendo un pequeño respirador. Una vez que tuvo suficiente espacio, Garrus extendió la mano por la cara de Ranma, colocándole un respirador en la boca, aunque, admitiendo que falló la primera vez, golpeándole la nariz con tanta fuerza que lo hizo estremecer. ¿Qué demonios? Exclamó Ranma mientras la máscara se acomodaba un poco en su lugar. Estaba hecha para el rostro de un turiano, así que no se le pegaba y el ajuste no era ni de lejos hermético, pero sí bombeaba algo de aire, lo que le permitía respirar mejor. Respirador. Solo tiene 15 minutos de aire, pero los humanos necesitan tomar mucho más oxígeno que mi gente. Y tú eres quien está haciendo el esfuerzo ahora mismo, dijo Garrus, hablando concisamente para conservar más aire, agradecido de poder hacerlo gracias a los 30 centímetros de nieve convertidos en oxígeno, mientras que a su lado, Tali hacía lo que podía por ayudar. En este caso, significaba encender una lámpara que formaba parte de la parte superior de su traje de vacío. Era una pequeña luz en uno de los hombros de su traje, y cuando se encendió, Garrus deseó que no se hubiera encendido. Porque lo que podían ver ahora era básicamente la espalda de Ranma, el escudo y la nieve presionando a su alrededor. Lentamente, pero inexorablemente. Pero para Ranma, eso fue más que suficiente. Retiró una mano de su escudo y la sostuvo hacia el lado donde la nieve lo presionaba con más fuerza, y tanto Tali como Garrus vieron una neblina de calor alrededor de su mano. Hay que hervir un poco de nieve, convertir el resto en hielo, crear un muro, murmuró, su voz apenas perceptible a través del respirador. También tendré que usar los pies en algunas partes. Va a ser difícil, no he usado las piernas para el ki en absoluto. Buena idea, hervir el hielo también debería darnos algo de oxígeno, lo animó Garrus, antes de quedarse en silencio cuando Tali lo empujó para que guardara silencio, con las manos retorciéndose nerviosamente. Durante un rato, los tres guardaron silencio, mientras los otros dos observaban a Ranma trabajar, creando básicamente una especie de trampilla de hielo alrededor de la entrada de la cueva, si es que se podía usar ese término en aquel momento. Luego, movió lentamente el escudo hacia un lado, repitiendo lo mismo una y otra vez. Pronto, tenía frente a él una construcción que era casi hielo sólido. Hacerlo por debajo de la cintura era más difícil, pero también generaba más oxígeno. Cuando terminó, toda la nieve que les había llegado por debajo de la cintura había desaparecido. Ranma seguía con el escudo en alto, esperando, observando, con una mano clavada en la pared de hielo durante unos segundos, enviando más calor al hielo, o mejor dicho, más allá, engrosándolo al derretir la nieve al otro lado, ejerciendo calor. Por suerte, ya había experimentado con las técnicas basadas en calor que el maestro Vulcano le había enseñado durante el invierno para hacer esculturas, etc.
Esto no era muy diferente, aunque la gravedad del momento sí lo era, y la necesidad de usar la primera capa de hielo como medio lo dificultaba todo. Sin embargo, al final, Ranma sintió que la pared era lo suficientemente gruesa como para resistir, y respiró aliviado, tanto por haberlo logrado, como por haber creado suficiente oxígeno para quitarse la máscara por ahora, y, curiosamente, por seguir siendo hombre. Si accidentalmente hubiera creado suficiente agua para provocar el cambio mientras usaba su técnica de calor, bueno, el dolor probablemente le habría provocado un desmayo. Ese ejercicio lo había desgastado más que la batalla anterior. Una batalla, Ranma ahora lo sabía, había sido básicamente un cebo para la trampa. Alguien en ese laboratorio es demasiado listo. De acuerdo, dijo Garrus, mientras Tali simplemente parpadeó. Espera, esto no fue un accidente. Disfrutando de tener margen de maniobra, Ranma se giró para mirarla e intercambió una mirada con Garrus. Los tres eran visibles a la luz del traje de Tali. No. Ese tipo de avalancha, también ejecutada, fue diseñada para atrapar a Ranma, declaró Garrus sin rodeos. Sí. Esto me recuerda a la emboscada que nos preparó la muy cabrona de Basira Herbi a mí. Sabía que no podía con nosotros físicamente. Fuera lo que fuese que estuviera pasando en la batalla con esos colosos, los soldados, incluso sus pesados, no tenían suficiente potencia de fuego para acabar conmigo definitivamente, no sin muchas más tropas y distancia. Se sacrificaron para preparar la trampa, explicó Ranma. Oh, dejando de lado el término avalancha por un momento, Tali lo pensó y negó con la cabeza. En ese caso, puedo solicitar que la próxima vez que persigamos a unos malos, lo hagamos en un planeta que no incluya ningún medio para detenerlos. Eso sin duda me daría mi voto, resopló Ranma, mientras Garrus murmuraba algo sobre estar agradecido de estar solo en el equipo para este viaje. Empiezo a desagradarme luchar contra enemigos inteligentes. Y siento que seguirme los haya llevado a esto. Tali se acercó y le dio un ligero golpe en la cabeza a Ranma con 2 dedos. Esa es la forma de pensar más estúpida que he oído. Estoy aquí porque soy tu amiga, Ranma, y porque lo que hacemos es interesante. No es tu culpa que estemos atrapados aquí. Sí, pero aún así te guié. Otro golpe interrumpió a Ranma, y entonces notó que uno de los dedos de Tali se movía frente a su cara. Eso le divirtió un poco, demostrando que ciertos gestos corporales se transmitían entre especies, independientemente de la forma de las manos. De nuevo, eso es una estupidez. No es que pudieras haber previsto el plan del Boshtet de derrumbarnos montañas encima ni nada. Y solo gracias a ti y a tus habilidades seguimos vivos. Así que empecemos a pensar en qué hacer de ahora en adelante, exigió Tali bruscamente. No tiene sentido preocuparse por conductos rotos. Solo puedes dedicarte a repararlos. Estoy de acuerdo con Tali, ¿y podríamos hacerlo rápido? Empiezo a sentirme bastante claustrofóbico aquí, bromeó Garrus, conteniendo las mandíbulas con dificultad. Ranma gruñó al oír eso, mirando el hielo un instante. Pegó la oreja y oyó un ruido más allá, pero no el crujido ni el crujido que indicaba que el hielo iba a ceder. Bien, tenía razón sobre el grosor necesario. Bueno, al menos estamos a salvo de la avalancha. Parece que se está calmando. Creo que podría atravesarlo y usar un Moko Takabisa para crear una especie de túnel. Aunque no sé si la técnica calentaría la nieve lo suficiente como para que fuera permanente. Nunca he añadido calor a mis ataques de ki de largo alcance. Tienen algo de calor, pero es principalmente fuerza de conmoción, así que la nieve y demás podrían intentar seguir rellenando el agujero. E incluso si pudieras hacer un agujero hasta la superficie, apuesto a que los Jet empezarían a lanzar artillería. Quizás tú puedas resistir ese tipo de cosas, Ranma, pero nosotros dos no, señaló Garrus. Hagamos un balance de lo que tenemos. Mi traje me sostiene, obviamente, así que no tengo que preocuparme por el aire ni nada. Tali abrió su Omni herramienta y usó un escáner para observar el aire que los rodeaba por un momento. Según mi Omni herramienta, hay suficiente aire donde estamos ahora mismo para que ambos hagan unos 15 minutos de ejercicio intenso. Para Ranma solo, no sé cómo sería eso, pero probablemente más. Con unos cuantos botones más en su Omni herramienta, Tali dio medio paso al frente, empujando a Ranma de una forma que lo hizo sonrojar un poco al sentir primero su muslo y luego su cadera, vestida con traje, deslizándose contra él.
Apoyó su Omni herramienta contra el hielo un segundo, murmurando sobre la necesidad de contacto, y Ranma observó cómo lo que parecía un rayo delgado salía disparado de su Omni herramienta hacia el hielo y más allá, desviándose a través del hielo y luego aún más a través de la nieve, pero aún visible durante unos segundos antes de alejarse del alcance de su capacidad de ver a través de los dos medios. Tras unos segundos, su Omni herramienta volvió a sonar, y Tali frunció el ceño dentro de su casco. Bueno, malas noticias. La mayor parte de lo que mi Omni herramienta intenta atravesar para determinar nuestra profundidad es nieve y hielo. No se topó con ninguna roca más allá del borde de la cueva. Genial. ¿Malas noticias? Gruñó Ranma. La mala noticia es que estamos enterrados bajo casi 1,5 kilómetros de dichas sustancias. La voz de Tali se fue apagando. Dios mío. Los cálculos necesarios para crear dos avalanchas tan potentes que, como mínimo, no enterraran el fondo del laboratorio son una locura, murmuró Garrus. ¿Has olvidado contra qué luchamos? Preguntó Tali con un gruñido en la voz. Su anterior momento de debilidad se había disipado en un ataque de ira. Si hay algo en lo que los Head son buenos, es en calcular. Solo necesitan traer suficientes de sus propios tiempos de ejecución, y podrían producir una respuesta con bastante rapidez. Gruñó Ranma. Dudo que el fondo del laboratorio se haya librado del asentamiento tras la avalancha, pero lo más importante es que nunca he medido qué tan lejos puedo enviar un Moko Takabisa antes de que empiece a disiparse. Supongo que no llegaría más allá de 30 metros, y aún así, eso es en el aire, no cuando tiene que arrasar con todo. Subir así llevará un tiempo, y apuesto lo que sea a que quien planeó esas avalanchas ya estaría listo y esperando con algo más para cuando llegáramos a la superficie, como dije antes. Quizás otra avalancha, dependiendo de cuánto del laboratorio tenga que estar sobre la Tierra, asintió Garrus. Sin embargo, creo que hay otra solución. Ir directo al laboratorio. De hecho, corríamos hacia él cuando nos fortificamos aquí. Fortificados no describe bien lo que hicimos, pero bueno, murmuró Ranma, negando con la cabeza al admitirlo. Aunque me quedé un poco perdido, tenía la visión de túnel. No tengo ni idea de en qué dirección está el laboratorio. Tali, ¿lo sabes? Tali trabajó en su Omni herramienta durante unos segundos, moviéndola de un lado a otro, intentando desviar hacia un lado el sensor que había usado para calcular la cantidad de material que había entre ellos y el aire. Tras un segundo, declaró a regañadientes que no podía hacerlo desde ese ángulo. En respuesta, Ranma empezó a romper lentamente una porción de hielo, apartando segmentos, hirviéndolos y luego desplazando ligeramente la pared de hielo, dejándola ligeramente inclinada, alejándola de la cueva improvisada. Tardó un rato, al final del cual Garrus y Ranma agradecieron mucho que, al hacerlo, Ranma hubiera proporcionado más oxígeno para ambos, y Tali se apresuró a avanzar, usando de nuevo su Omni herramienta. Mientras tanto, Garrus se estaba volviendo un poco maníaco. Había cerrado los ojos y básicamente hacía todo lo posible por no enroscarse en una bola de inutilidad, frenética y oscilante. No bromeaba cuando mencionó que empezaba a sentirse un poco claustrofóbico. Por su parte, Tali se adaptaba bastante bien al espacio cerrado y a la falta de otras fuentes de luz ahora que había pasado el pánico inicial. Ni siquiera reinaba el silencio debido a las actividades, el ligero silbido del vapor y el crujido del hielo y la nieve con los que Ranma trabajaba. Finalmente, logró colocar el escáner en el ángulo adecuado y, un momento después, emitió un pitido bastante más rápido que la primera vez. ¡Guau! Garrus, tenías razón. Estamos mucho más cerca del laboratorio que de la superficie. Esto indica solo 200 metros. Reaccionamos demasiado rápido a las avalanchas. Casi salimos de la zona de muerte, dijo Garrus, con los ojos aún cerrados, pero sus mandíbulas abriéndose en una sonrisa por primera vez desde que las habían enterrado. Así debe ser más fácil llegar al laboratorio, ¿verdad? Tal vez, pero no sé si me quedará mucho cuando lleguemos, advirtió Ranma. ¿Te refieres a que haga una especie de túnel de hielo de movimiento lento? Tendría que renovarlo continuamente, quemar esta pared de hielo que mira hacia allá y luego, básicamente, empezar a avanzar lentamente, quemando la pared delantera, destruyéndola a medida que avanzo, y el techo y los lados del túnel. En realidad, si todo se calma, la mayor parte será nieve compacta de todos modos. No creo que tengas que preocuparte tanto por los laterales, discrepó Garrus, a pesar de su claustrofobia, recurriendo a las lecciones que había aprendido durante sus entrenamientos en zonas montañosas. He participado en entrenamientos de montaña e invierno, así que sé que el hielo puede compactarse bastante y soportar un peso tremendo. Aún así, es difícil pedir.
Pero supongo que es el mejor plan que tenemos, resopló Ranma. Cualquier puerto en medio de una tormenta o lo que sea. Talí, sigue monitoreando nuestra tasa de oxígeno. Y ambos deberían pensar en alguna forma de entrar al laboratorio cuando lleguemos. Si nos topamos con una roca dura, todavía me queda una granada. Talí, ¿puedes convertirla en una carga hueca? Preguntó Garrus. Talí se puso manos a la obra al instante, mientras Ranma empezaba a agrietar aún más la pared que hasta entonces los protegía en ángulo, y luego, básicamente, la reconstruía hasta cierto punto. Retirar un segmento de ese hielo demostró que Garrus tenía razón. La nieve que había más allá se había compactado tanto y tan dura que apenas se movió, incluso después de que Ranma retirara el hielo. Esto significaba que excavar el túnel era básicamente más excavar en la nieve que derretirla, algo por lo que Ranma estaba muy agradecido. Tuvo que detenerse un par de veces más para derretir parte de la nieve que había retirado y obtener oxígeno para él y Garrus, pero en general, pudieron avanzar lentamente, con la omniherramienta de Talí trabajando a destajo tanto para detectar el oxígeno como cualquier cambio repentino en la nieve. Avanzaban despacio, pero gracias a la densidad de la nieve, lo único que realmente consumía el ki de Ranma era mantenerlos a todos calientes, emitiendo suficiente calor de su cuerpo como para actuar casi como una fogata. De vez en cuando, Garrus y Talí necesitaban acercarse a él, pues el frío del túnel, que crecía lentamente, los afectaba, pero aún así lograban seguir avanzando. A través de la nieve que tenían delante, Ranma empezó a ver, gracias a la luz de Talí, un cambio en el color de la nieve. Como si algo más oscuro se escondiera tras ella. Ya casi llegamos. Talí, ¿puedes usar tu omni herramienta para determinar si se acerca una piedra sólida o una trampilla de acero? No es mi omni herramienta, es un programa en mi omni herramienta que me permite hacer esto, dijo Talí con pedantería, más para sacarle un bufido a Ranma que cualquier otra cosa, lo cual logró. Volvió a pasar junto a él, presionando accidentalmente su hombro. En ese momento, pensó en cómo estaría sintiendo si la placa pectoral de su traje no estuviera cubierta por la nueva placa pectoral que Ranma le había hecho para la espalda en Omega, pero la apartó, sabiendo que incluso entonces, su traje ya tenía segmentos de placa de armadura integrados que le habrían impedido sentir casi nada. Bueno, mi traje en general no me hace sentir gran cosa, pero hay distintos grados de eso, pensó, mientras sus pensamientos adoptaban un estado mental muy normal y melancólico por un segundo. Sin embargo, se concentró casi por completo en lo que hacía y, tras unos segundos, hizo que Ranma excavara zonas a ambos lados del frente del túnel que habían excavado. Tuvo que detenerse un momento para convertir aún más nieve en oxígeno, un proceso que Talí sabía que no era tan preciso, por así decirlo, como Ranma y Garrus probablemente creían, pero no lo dijeron en voz alta. Ya casi habían salido, y no había necesidad de ser demasiado pesimistas. Finalmente, la herramienta de Talí encontró un borde que reconoció como parte de la escotilla exterior por la que el coche de nieve en el que viajaban habría entrado al laboratorio en tiempos más tranquilos. Este también había quedado enterrado bajo la nieve y el hielo, como había dicho Garrus, junto con al menos algunas historias del propio laboratorio, lo que hizo que Ranma comentara que quienquiera que hubiera intentado matarlos a los tres realmente quería ser meticuloso. A lo que los otros dos atrapados con él simplemente lo miraron un instante a la luz de Talí, con un no me digas inexpresivo, de Garrus, mientras Talí simplemente negó con la cabeza, murmurando en voz baja. ¿Qué es eso de nosotros? La última vez que lo comprobé, no necesitaba que me tiraran una montaña encima para matarme. Ranma resopló, conteniendo su primera respuesta de dame unos años y eso podría cambiar, pero se contuvo por ahora. Finalmente, sus esfuerzos por excavarlos lo llevaron a raspar lo que parecía metal. Unos momentos más de trabajo habían abierto el camino para que el túnel conectara con la pared exterior. Entonces, ¿carga hueca, o debería intentar entrar fundiéndola? Considerando todo el oxígeno que tenemos aquí, y que es un gas muy inflamable, creo que la idea de la carga hueca es un último recurso, dijo Talí arrastrando las palabras. No me opuse antes porque nos preocupaba lo cansado que estarías, Ranma, o si solo encontrábamos piedra, pero supongo que aún tienes, suficiente energía en el tanque, ¿no? Parecía arrepentida al decirlo, pero también muy firme. Incluso una carga hueca generaría fuego y calor, y en un espacio cerrado como el túnel, que estaba lleno de sus cuerpos y oxígeno, no era algo que quisiera probar. Garrus asintió, tras haber estado haciendo cálculos al respecto con su propia omni herramienta. Ya no se sentía tan claustrofóbico como antes.
Después de todo, estar en túneles no era lo mismo que estar atrapado en una cueva que se encogía lentamente, y ahora decía que cualquier intento de usar la carga hueca probablemente sería contraproducente. No digo que no pudiéramos sobrevivir. Podríamos escondernos tras otro muro de hielo que nos crearías, Ranma, pero probablemente también tendremos que volver a cavar cuando la explosión resultante arroje aún más nieve al túnel. Y probablemente sería más difícil avanzar en ese punto, ya que todo se habría alterado. Ranma se encogió de hombros y les indicó a ambos que retrocedieran y se alejaran por el túnel. Bueno, entonces será mejor que regresen y me dejen cocinar. Talí se rió. ¿No debería decir seguir cocinando? Calla, tú. Retrocede. Esto va a generar más tensión de la que ninguno de los dos quiere soportar. A pocos metros de distancia, Ranma apoyó las manos en el metal, concentrándose, aplicando las mismas técnicas de calor que ya había usado docenas de veces en este esfuerzo, solo que incrementándolas casi al máximo. Talí y Garrus observaron desde donde estaban como una neblina de calor se acumulaba alrededor de Ranma. Luego, instantes después, el metal de la escotilla comenzó a cambiar de color, tornándose rojo unos segundos después. Ese rojo se tornó blanco, y entonces la pared comenzó a derretirse y a huir, mientras las manos de Ranma la perseguían hacia arriba y alrededor, infundiendo calor en el metal hasta que lo atravesó por completo. Una vez que tuvo un agujero lo suficientemente grande para que entraran los tres, retrocedió, cancelando la técnica con un suspiro de alivio. Maldita sea, me alegro tanto de haberme acostumbrado a usar esa técnica durante tanto tiempo cuando ayudaba a construir nuestra nave sobre Mostromos. De lo contrario, habría sido mucho más difícil. Es cierto que, en aquel entonces, no lo usaba para derretir la armadura. Simplemente lo usaba para fundir las partes de la armadura y los metales, mientras le añadía Miki. Esto era un poco más difícil, reflexionó Ranma, reflexionando sobre su energía interna por un segundo. Calculó que había usado al menos la mitad de sus reservas normales, pero no le importaba. Habían terminado, y le picaban los nudillos con ganas de golpear a alguien. Específicamente, la persona detrás de todo ese asunto de la avalancha. Quien quiera que sea, es demasiado listo como para que quiera dejarlo ir, reflexionó. No soy de los que se dejan llevar por la idea de que los obstáculos son para matar, pero con este, sí, voy a hacer una excepción. Lo siento, Venecia, si es Saren, si está aquí, no tendrás oportunidad de interrogarlo. Ranma, muévete, tonto, rió Talí, con una mezcla de diversión y alivio llenándola mientras lo empujaba por la espalda, con Garrus también uniéndose. Has estado emitiendo tanto calor que la nieve empezó a derretirse. Siseando, Ranma saltó, apartándose de los otros dos, que saltaron sobre los trozos de metal aún humeantes en el fondo del agujero que había hecho. Mirando por encima del hombro mientras los otros dos gritaban de alegría al salir del túnel de hielo, Ranma se dio cuenta de que Talí tenía razón. Los lados, el techo e incluso el suelo del túnel que había construido se habían derretido. Por suerte, el suelo no se había derretido demasiado, pero mientras observaba, los lados del túnel de nieve empezaron a desmoronarse, mientras que el techo empezó a desmoronarse a pedazos, acompañado de bastante agua. Bueno, eso habría sido horrible. Me pregunto si mi calor habría sido suficiente para calentar el agua y seguir siendo hombre, o si habría provocado el cambio, o ambas cosas. Sacudiendo esa preocupación, Ranma miró alrededor del área de recepción en busca del buggy de nieve, pero no vio a nadie presente, con Talía dirigiéndose hacia lo que parecía un panel de control y Garrus moviéndose hacia una entrada que conducía a lo más profundo de la instalación, con una mano cubriendo sus ojos mientras se acostumbraban a la mayor iluminación allí. Tras un segundo, Ranma comprendió por qué no había nadie esperándolos, como temía al iniciar su último esfuerzo. Al fin y al cabo, era imposible que el enemigo no detectara un calor tan intenso bajo la nieve. Sin embargo, según el cronómetro de su omni-herramienta, habían pasado unas 2 horas y media desde la avalancha. Si algún jeto quienquiera que estuviera en el laboratorio los había estado buscando, debieron de detenerse cuando Ranma usaba su neblina de calor para calentarlos, perdiéndose así el momento en que llegaron a la escotilla. Al ver a Garrus llegar a una de las puertas que conducían a las profundidades, Ranma se dirigió a la segunda de las 3 puertas, saltando al paso elevado frente a ella, abriéndola y mirando al pasillo que se extendía más allá. La última puerta estaba etiquetada como almacén, lo que hizo que Ranma y Garrus la descartaran por el momento. Garrus ya se había posicionado en la otra escotilla, con el rifle listo. Mientras tanto, Talí rió disimuladamente cuando su omni-herramienta se iluminó, pasando de un amarillo anterior a verde mientras Ranma la miraba.
Esa risita fue otra señal de alivio por haber sobrevivido, más que de alegría por su actividad actual, pero la voz de Tali sonaba notablemente optimista al hablar. Me apunto, por un precio determinado, de todos modos. No sé qué podré hacer desde aquí, pero al menos puedo conseguir algunos mapas y quizás algo más de información sobre este lugar. Dame 5 minutos y estaremos bien. Oh. Advertencia. Las cámaras de seguridad del área de recepción terrestre han detectado movimiento. Lo estamos mostrando en la pantalla principal para Al y Saren. Desde su asiento en el centro de mando del laboratorio, Saren levantó la vista de donde estaba revisando los planos para instalar nuevas defensas exteriores, entrecerrando sus brillantes ojos azul hielo. ¿Qué? Un instante después, esos mismos ojos se abrieron de par en par, al igual que muchos otros en el centro de control del laboratorio, apartando la vista de sus puestos de trabajo para mirar. ¿Sobrevivieron? A pesar de su conmoción, Saren había estado preocupado desde que los primeros informes de los soldados enviados al nuevo terreno exterior indicaron que necesitarían equipo especializado para detectar cualquier fuente de calor a través de tanta nieve y hielo. Podían detectar distancias y, ocasionalmente, habían reportado algún movimiento desde abajo, pero al no poder detectar una fuente de calor, lo habían reportado como una simple suposición. Un 80% de probabilidad de que simplemente rocas y demás se asentaran o fueran aplastadas por el peso de la nieve y el hielo sobre ellos era como lo habían expresado las plataformas JET. Pero con ese supersoldado humano, un término que Saren ahora usaba conscientemente en lugar del término anomalía con el que Soberano había etiquetado a Ranma y a su compañero Herb, Saren no estaba tan seguro de que su estratagema hubiera funcionado. Ahora, solo esperaba que sobrevivir a eso hubiera debilitado al extraño supersoldado y su capacidad para lanzar ataques de energía de tipo biótico y otras habilidades. Rápidamente, comenzó a esbozar un nuevo plan, gritando órdenes al mismo tiempo. Cierren el laboratorio. La sala de observación y el centro de control deben estar completamente aislados, y se debe activar el suministro de aire de emergencia. Todas las demás puertas de la instalación deben estar abiertas y mantenerse así. Necesitaremos añadir gases específicos a la red de circulación de aire. Además, a su alrededor, técnicos y científicos se apresuraron a obedecer, mientras la delincuencia JET se calmaba, respondiendo con prontitud enviando mensajes a través de la red interconectada de programas JET. Si bien la emboscada había consumido una parte significativa del poder militar disponible de Saren, tanto para prepararla como para activarla, no carecía de recursos. De hecho, todavía tengo dos maneras de lidiar con este bastardo y sus dos aliados. Oh. Garrus miró el mapa que Tali acababa de enviar a su omni-herramienta y a la de Ranma, y levantó la mano, casi listo para indicar con un gesto que debían tomar la ruta que venía desde donde él vigilaba, antes de detenerse, recordando que en realidad no estaba trabajando con ningún otro soldado. En cambio, envió el mensaje por el intercomunicador y avanzó, con el rifle en la mano, observando el pasillo que tenía delante. ¿Hay probabilidades de que entremos sin ser detectados? No creo que hubieran detectado mi intrusión en los sistemas informáticos, pero hay dos cámaras de seguridad aquí, dijo Tali disculpándose desde donde seguía de pie junto al ordenador instalado en la pared del área de carga, con su omni-herramienta conectada a un lateral. Podrían habernos visto antes de que empezara a engañarlos. Peor aún, solo puedo engañarlos por un tiempo. Básicamente estoy luchando contra, bueno, lo que equivaldría a unos cientos de JET dedicados a la guerra informática. No pueden acceder a mi omni-herramienta, pero tengo muchos problemas para hacer algo con la red informática local. Lo siento, chicos. ¿Y si pudieras interactuar con una de sus computadoras centrales en lugar de una simple consola? Preguntó Garrus, mientras Ranma se unía a él. Garrus parpadeó al saltar al techo del túnel justo encima de él, y entonces, la mirada de Garrus pareció alejarse del hombre. No pudo evitarlo. En cambio, después de un segundo, no pudo registrar la presencia de Ranma en absoluto. Y por los primarcas, qué escalofriante. ¿Es otro de tus trucos, Ranma? Ranma no respondió, pero Tali sí, apresurándose a ponerse detrás de Garrus. Había hecho todo lo posible desde esa sencilla consola. En respuesta a tus preguntas, sí. Si logro llegar a una computadora central, podría causar mucho más daño. Simplemente ordenarle físicamente a la computadora que se purgue de todos los programas ajenos durante unos segundos antes de tomar el control sería simple y eliminaría cualquier tiempo de ejecución JET en la red interconectada del laboratorio. En cuanto a tu segunda pregunta sobre Ranma haciendo un acto de invisibilidad, sí, me enseñó esa técnica una vez.
También estoy de acuerdo en que es espeluznante, simplemente no funciona como los dispositivos de camuflaje normales. Por un instante, Ranma luchó contra el impulso de romper su técnica, aunque solo fuera para hacerles una broma, pero antes de que pudiera ceder, el pasillo frente a ellos se llenó de fuego. Varios soldados habían doblado una esquina y de inmediato comenzaron a dispararles, aunque uno de ellos cayó ante un disparo preciso de Garrus mientras este retrocedía, haciendo una mueca y cayendo de rodillas, primero sobre el pecho. Junto a él, Tali gritó y se lanzó hacia adelante, haciendo una mueca cuando una bala casi la rozó. Literalmente no había ninguna cobertura en el corredor, lo cual era una de las muchas razones por las que luchar en túneles como este era, independientemente del enemigo, una idea horrible. Dos de las plataformas colocaron un arma de seguridad en posición, pero antes de que pudieran disparar sus balas de mayor calibre, Ranma se abalanzó sobre ellos desde arriba. Sus puños y piernas se desplegaron, destruyendo a los 5 soldados en menos de un segundo, pero también había notado el problema de los otros dos. Garrus, Tali, suban. Separen a estos soldados. Pueden usar sus placas traseras como escudos para avanzar. Buena idea, dijo Garrus, apresurándose hacia adelante, mientras Tali fruncía el ceño un poco y luego hizo lo mismo. Mientras los dos hombres desarmaban a los soldados y armaban un escudo para Garrus, Tali se agachó, no para crear su propio escudo, sino para coger una de las armas de los soldados, temblando de nuevo al sentirla. Pero extraño mi propia escopeta. Tali, ¿estás bien? Parpadeando, Tali miró a Ranma, lo que la hizo sonrojarse un poco dentro de su casco. Físicamente estoy bien, Ranma. Es una tontería, pero no me gusta lo bien que me quedan las armas Jet en la mano. Se agachó y levantó la mano aún intacta de una de las plataformas. No necesitaba compararla con la suya, pues tenía una mano de 3 dedos. En momentos como este, me doy cuenta de que estoy luchando contra el fantasma que yo misma me inventé y que casi extinguió a toda mi raza, ¿sabes? Ranma no supo qué decir, así que se acercó y abrazó a Tali de lado, a lo que ella no se resistió. Se había acostumbrado a lo cariñoso que podía ser Ranma desde el principio de su amistad y, francamente, lo disfrutaba muchísimo, aunque no lo comprendiera del todo, con su traje y todo. Lo siento, sé que es un gran problema para ti, y sé que aún tienes problemas con eso. Pero piénsalo así. En las peleas conmigo, te proteges un poco, ¿verdad? En una escala muy, muy pequeña, claro, dijo Tali arrastrando las palabras, envolviendo vacilante uno de sus brazos alrededor de la cintura de Ranma, apretándolo. De nuevo, la falta de verdadera sensación táctil, solo la presión alrededor de su brazo, en realidad, frustró y enfureció al joven cuariano a partes iguales, pero Tali estaba tan acostumbrada a eso después de toda una vida en un traje que pudo superarlo, aunque ya no con la misma facilidad que antes. Ahora anhelaba sensaciones, algo que atribuía cada vez más a su compañero. Pero, gracias, eso me tranquiliza, dijo en voz alta, antes de alejarse a regañadientes, encendiendo de nuevo su omni-herramienta. Si seguimos, habrá una intersección. Los 2 túneles laterales conducen a una segunda zona de suministros a la derecha y a la entrada de mantenimiento de uno de los jardines hidropónicos. Esta instalación tiene 3. En un planeta como este, cada laboratorio necesitaba algunos jardines hidropónicos, aunque solo fuera para aumentar su suministro de oxígeno. Si el suministro de aire de un laboratorio dependía únicamente del aire traído a través de tanques, cualquier interrupción en esa cadena de suministro tendría repercusiones catastróficas. Y considerando el clima y el terreno de Novería, asumir que no habría tales interrupciones era una idea absurda. Este jardín hidropónico en particular ocupa la mayor parte de este nivel y 2 pisos más arriba, a nuestra derecha. A nuestra izquierda, tras subir un nivel, encontraremos otros 2 jardines, que ocupan 7 pisos más en total. Después, nos encontraremos con varias viviendas y una sala de ejercicios, cuyos niveles se extienden inmensamente por la roca. La sala de ejercicios es casi tan grande como uno de los jardines, pero curiosamente no tiene un segundo piso. Supongo que incluso los científicos más destacados, etc. Saben que necesitan hacer algo de ejercicio, afirmó Tali. Garrus y Ranma resoplaron y avanzaron mientras Tali seguía hablando de la intersección, advirtiéndoles que tenía una pistola de seguridad incrustada en el techo. No sé por qué, pero por lo que he descubierto, hay muchas de esas cosas integradas en el laboratorio de arriba abajo. Seguro que vamos a tener problemas con ellas, porque varias tienen sus propios escudos. ¿Para qué demonios se ha creado este laboratorio para experimentar? Preguntó Garrus, frunciendo el ceño.
Ese tipo de seguridad interna es más propia de una estación militar, no de un laboratorio civil. Mencionamos que este grupo podría estar experimentando con seres vivos, ¿verdad? Dijo Ranma, frunciendo el ceño con enojo. Recuerda, eso fue lo primero que te dijimos. Vendríamos a investigar, incluso antes de saber con certeza si los Getos Saren estaban involucrados. Varus gruñó al oír eso, y ambos avanzaron, con Tali cubriéndose tras ellos, usándolos básicamente como escudos móviles. Resultó ser una muy buena idea, porque en pocos instantes estuvieron dentro del alcance del sensor del arma. Varus recordó que había ocurrido un poco más rápido de lo debido con un arma de seguridad normal del Consejo, pero lo atribuyó a que los programas JET la intensificaban por alguna razón. Los siguientes segundos fueron bastante tensos. Ranma saltó, rebotando contra las paredes del túnel con la facilidad de un bicho particularmente molesto, atrayendo el fuego de la plataforma JET, mientras Garrus caía de bruces, disparando a lo lejos. Un escudo brilló alrededor del arma, y aparecieron varios soldados más, saliendo de sus escondites, disparando al regresar, pero sin detenerse. En cambio, se retiraron, separándose por los dos pasillos que Talía había mencionado, que conducían a callejones sin salida. Esto significaba que, cuando Ranma se acercaba con el arma de seguridad, seguían disparándole desde los lados, impactándolo varias veces en los brazos, hombros y costados de las piernas, haciéndole hacer muecas de dolor, incluso cuando su resistencia le permitía seguir moviéndose. Tales golpes no causaban daño real, a menos que Ranma se quedara quieto y los aguantara durante un tiempo considerable. Algo que Ranma no estaba dispuesto a hacer. En cambio, fluyó hacia arriba y alrededor del arma de seguridad en el suelo, sus puños se expandieron a una velocidad cercana a la de Amaguriken para golpear el escudo del arma. Apenas había tocado tierra detrás de ella cuando el escudo del arma finalmente explotó, y Garrus, que había estado esperando este momento, disparó un tiro que lo atravesó. Esto dejó a los dos soldados que se habían retirado a ambos lados, y Ranma les disparó aún más mientras cargaba hacia la izquierda, acercándose a uno de los cazadores. Intentó alejarse de un salto, activando su dispositivo de clonación al mismo tiempo, pero Ranma fue demasiado rápido, su mano se abalanzó para agarrarlo por la pierna. Girándose, lo arrojó sobre los restos del arma de seguridad para estrellarse contra su oponente. Ambos cayeron destrozados por el impacto. Varus pasó de largo la intersección, apuntando con su arma más allá, hacia el camino que tendrían que seguir para llegar al ascensor que los llevaría a los otros niveles del laboratorio. Sí, claro, eran tan estúpidos como para usar el ascensor en lugar de la escalera que estaba a un lado. Claro, eso es como elegir tu veneno, dijo Garrus en voz alta. El enemigo probablemente pueda manipular ese ascensor de varias maneras, lo que no significa que el propio tranvía sea una zona de muerte. De igual manera, una escalera puede ser un lugar muy peligroso. Me encantaría una armadura de Juggernaut ahora mismo, concluyó entre dientes. Varus era un francotirador, un asesino a distancia, alguien que dependía del fuego y el movimiento, no de quedarse quieto disparando a sus enemigos. Por lo tanto, su armadura reflejaba esa elección personal. Era buena, pero ni de lejos de la mejor calidad, la que usaría un Krogan o un combatiente a corta distancia simplemente porque esa armadura le pesaría. Hasta ese momento, le había servido bien, pero en el reducido espacio del laboratorio, un exoesqueleto turiano y una armadura ligera tenían sus límites contra el armamento moderno. Entonces iré primero, como siempre, y atraeré su fuego, respondió Ranma con filosofía antes de apartarse de Garrus para mirar al techo. Talí se había acercado lentamente a los otros dos, prácticamente disparando o saboteando las cámaras a su paso. Por el momento, saber su ubicación exacta no era tan difícil, pero una vez que llegaran a los pisos con las habitaciones, podría ser útil si alguien pensaba que podrían abrirse paso hasta el siguiente nivel usando la misma técnica con la que habían entrado al laboratorio. Estaba a punto de sugerir eso mismo cuando la llamada de Ranma interrumpió sus pensamientos. ¿Sí? Ranma señaló por encima de su cabeza hacia un respiradero. Sus compuertas acababan de abrirse, y oyó un ruido proveniente del interior. Un momento después, una especie de gas empezó a filtrarse, haciendo que Ranma hiciera una mueca. Joder. Garrus, ponte ese respirador en la cara. Están probando algún tipo de gas con nosotros. Garrus agarró apresuradamente el respirador de reinicio que le había quitado a Ranma al principio, cuando empezaron a dejar atrás el túnel. Por suerte, era un modelo que podía absorber aire con la misma facilidad que almacenarlo, así que ya estaba lleno y le daría al menos 30 minutos de uso. ¿Vas a estar bien?
No. Voy a tener que usar mi ki para seguir expulsando lo que sea que esté dentro de mi sistema. Tendremos que acelerar, a ver si podemos adelantarnos. Pero primero, miró a Talí, señalando de nuevo el respiradero, que seguía expulsando el gas que se había añadido a la circulación. ¿Crees que cabes ahí? Esto provocó una mirada inexpresiva de Talí, igual a las dos que le había enviado a Garrus en Puerto Ansan. Odio que sea una buena idea, y probablemente pueda. Mis garras harán ruido, incluso cubiertas por mi traje, advirtió. Sus dos manos estaban cubiertas, como el resto de ella, por supuesto, incluyendo los dedos. De igual manera, las garras de sus pies estaban cubiertas por duros trozos de plástico. Ranma se encogió de hombros y sacó varias camisas de su espacio ki. No guardaba mucha ropa allí desde que se derrumbó mientras luchaba contra los gases de Basir, pero aún conservaba algunas mudas de ropa. En ese caso, simplemente las envolveremos. A pesar del gas que les caía encima, Talí rió entre dientes mientras Ranma le envolvía los brazos y los pies con su propia ropa. Luego la levantó, haciéndola reír de nuevo, mientras ella se ponía a cubrir el respiradero. Al oír ese sonido, Ranma sonrió, a pesar de que ahora sentía que su cuerpo consumía ki para evitar que el gas lo afectara. ¿Sabes? Siempre me ha gustado el sonido de tu risa. Me hace sonreír, dijo, sin poder contenerse. Talí se sonrojó intensamente tras su visor, agradecida de que el ruido del gas que salía del sistema de circulación de aire significara que ninguno de los otros dos pudiera oír la reacción de su traje ante nuestra repentina subida de temperatura. Tú. ¿Cómo puedes soltar algo así? Exclamó Talí. Lo siento, murmuró Ranma, sonrojándose. Cerca de allí, Garrus deseaba poder rascarse las mandíbulas de vergüenza, pero considerando que estaban cubiertas por la máscara de gas, no iba a suceder. En cambio, se giró, de espaldas a los dos, y gritó: «Niños, este no es el momento. Vamos, por favor». Cierto, dijo Talí, elevándose en el aire mientras el respiradero pasaba por su línea de visión, estrellándose contra el suelo un segundo después. Ranma sintió que Talí se tambaleaba, luego se subió al respiradero y dijo: «Sigue tu mapa, intenta encontrar el centro de comando y haz lo que puedas contra las armas y cualquier gas que sea este. No sé cuánto tiempo podré seguir usando mi ki para combatirlo». El desgaste que eso suponía era mayor que el necesario para mantener calientes a Talí y Garrus en el túnel de hielo, así que era una verdadera preocupación. Y recuerda, dispara primero, pregunta después. A diferencia de ti, no suelo pensar así, pero ahora mismo no puedo discutirlo, dijo Talí, tras haber ascendido hasta el punto en que su torso estaba en el conducto de ventilación. Luego se quitó de encima a Ranma de encima, impulsándose hacia arriba, deseando al menos poder darse la vuelta para hablar con él cara a cara antes de que se separaran. He descargado algunos de mis programas de hackeo en la Omni herramienta de Garrus. Deberías poder empezar a manipular sus cámaras de seguridad si quieres. No es que la imagen que le dio a Ranma al desaparecer en el túnel fuera realmente mala. Sí, ropa semiceñida y un trasero que no cede. Mala combinación para este artista marcial, pensó con ironía, apartando la mirada. Tú también, Talí. Que el espíritu de tu mundo natal esté contigo, respondió Talí, y comenzó a caminar por el respiradero. Una vez que Talí se puso en camino, Ranma se unió a Garrus, le dio una palmada en el hombro y luego lo pasó, corriendo por el pasillo, con el rifle de nuevo en alto, en busca de objetivos. Ranma lo siguió, desapareciendo de nuevo en el Umisenken, y pronto pasó a su compañero, que se aferraba al techo. Oh. El gas solo no será suficiente, por eso tenemos que probar varias mezclas y dejar la que acabo de pedir para el final, gruñó Saren, con las mandíbulas abiertas. Que los Head restantes se retiren, no podemos derrochar nuestra fuerza. Pero señor, esa última mezcla, tartamudeé, técnico. Gruñó Saren, mirando fijamente al asistente de laboratorio en una de las consolas de la sala de mando. Si hubiera querido tu opinión, te la habría dado desde el principio. Obedece. El hombre, un humano cuyos ojos apenas empezaban a mostrar el azul del toque de soberano, depositado en ellos a través de un gran trozo del antiguo acorazado que Saren había traído, asintió y se volvió hacia sus controles. Me voy ahora. Manténme al tanto de los movimientos del trío. Head Prime, ven conmigo. A menos que tengamos mucha suerte, el gas que estamos usando en los niveles inferiores no será suficiente para detener al supersoldado humano. Si logran abrirse paso, tendremos que volver a tender una trampa. Oh. Tal como Garrus había predicho, la escalera se convirtió en un cuello de botella peligroso desde el principio.
2 cazadores y un artillero Jet. Ranma no estaba seguro de cómo se llamaban los que tenían armas más grandes, pero encajaba. Estaban en lo alto de la escalera, retrocediendo cuando Ranma y Garrus entraron, disparando al pasar. Ranma reaccionó rápidamente, empujando a Garrus de vuelta al pasillo. Recibió varias balas de efecto masivo en la placa pectoral, mientras que una rebotó en su mejilla, rompiéndole algunos dientes y dejándole un gran moretón por un momento antes de que su curación de ki se activara mientras Ranma seguía a Garrus. Joder, necesito mi armadura real. Que me golpeen en la cara duele. Y no puedo esquivar también dentro de una escalera como esta. Las balas de menor calibre de los cazadores y los soldados regulares no le importaban mucho a Ranma, pero el arma de mayor calibre, que curiosamente le hacía pensar en un asau o un arma de asistencia de escuadrón, creía, era otra historia. Golpeaban como si fueran de Cologne o Aposai. Mucha potencia en una zona de impacto pequeña. Peor aún, me recuerda a esas unidades más grandes con las que Talí y yo nos topamos en la guarida pirata. Esas cosas podrían hacerme daño. Tendré que tener cuidado con ellas en el futuro. Supongo que no tienes más granadas. Teniendo en cuenta que dije que solo tenía 2 y se los di a Talí para que los convirtiera en cargas huecas, no los tengo, se quejó Garrus, levantándose del suelo donde había sido arrojado hacía un momento. Valió la pena intentarlo, gruñó Ranma, y luego miró a su alrededor un segundo. Mejor pregunta. ¿Crees que tienes una herramienta para que podamos quitar algunos de estos paneles de la pared? ¿Otro escudo? Garrus frunció el ceño y usó una de sus garras como tornillo. No era muy bueno para sus uñas, pero a Garrus no le importó, y fue rápido, lo cual, dada su limitada reserva de aire, también era bueno. Sinceramente, habría esperado que nos hubiéramos olvidado de preocuparnos por el aire cuando estábamos excavando en una avalancha maldita por los espíritus, pero es obvio que Saren leyó el informe de Basir sobre cómo lidiar con Ranma. El pensamiento fue algo amargo para Garrus, pero lo afrontó con férrea determinación. La sola presencia Jet en Noveria ya hacía que el viaje valiera la pena. Pero el cambio de táctica, la forma en que el comandante enemigo había planeado primero una, y ahora otra forma de burlar las increíbles habilidades físicas de Ranma, apuntaban a que se trataba de alguien como Saren. Siempre se le ha conocido como un buen estratega, capaz y dispuesto a pensar más allá de lo normal. Quienquiera que hubiera planeado la avalancha, sin duda lo había hecho. Al poco rato, Garrus le entregó el panel a Ranma, quien asintió y, sin decir nada más, se lanzó hacia la escalera. Al ver cómo Ranma subía la escalera con el escudo primero, recibiendo un impacto de fuego suficiente como para destrozar a Garrus, Garrus negó con la cabeza. Mejor él que yo. El escudo improvisado cumplió su función, permitiendo a Ranma acercarse a los Jet en retirada. Una vez cerca, Ranma atacó con puñetazos y patadas, lanzando a los 3 soldados en todas direcciones, desintegrándose al mismo tiempo que volaban por los aires por la fuerza de los puñetazos de Ranma. Mientras subían a otro piso, Garrus se dio cuenta por un instante de que quienquiera que estuviera llenando esa zona de gas lo hacía por todo el complejo, antes de señalar. Por ahí. Al menos encontraremos una estación de control hidropónico. Tiene su propio sistema de ventilación independiente, como parte del sistema hidropónico. Quizás haya gente, quizás no, pero, Ranma asintió y corrió por el tablero que Garrus le indicó, llegando rápidamente no a una, ni a 2, sino a 3 armas defensivas que emergían tanto del suelo como de las paredes. Con los ojos desorbitados, Ranma se agachó bajo su improvisado escudo por unos instantes, mientras Garrus se rezagaba tras él, disparando por encima del escudo desde muy atrás. Sin embargo, al igual que la primera arma con la que se enfrentaron en el piso inferior, estos 3 también tenían escudos. Las balas de Garrus solo hicieron que el escudo pareciera una bola centelleante de energía. Usando el escudo para protegerse lo mejor posible, Ranma cargó hacia adelante, chocando contra el primer escudo de energía con su propio escudo metálico improvisado. Este finalmente se rompió bajo su empuje, y la mano de Ranma se extendió, veloz como una serpiente, alrededor del borde del escudo para agarrar el cañón del arma. Girándolo, lo hizo derrapar hacia un lado, impactando contra una de las otras armas en la pared, y luego fue superado. Justo cuando el escudo del segundo cañón empezaba a parpadear y temblar bajo el fuego de su compañero, Ranma ya se había alejado, fuera del ángulo de los cañones. Con un gruñido, arrancó el que estaba en el suelo de sus bisagras y lo usó como objeto contundente contra los escudos de los otros 2 mientras Garrus retrocedía, poniéndose fuera de alcance cuando los cañones empezaron a seguirlo. Solo regresó al oír 2 fuertes calambres.
Detrás de las armas había una trampilla que conducía al laboratorio que Garrus había visto en el mapa. Bajó la vista hacia su máscara de gas un momento, haciendo una mueca. Quedaban 5 minutos. No sabía cómo se las arreglaba Ranma con los diversos gases del aire, pero también parecía respirar con dificultad. ¿Crees que puedes abrir esta puerta?, preguntó Ranma, haciendo un gesto. Si nos interponemos en mi camino, por mucho que tengan su propio sistema de aire no nos servirá de nada. La connotación invisible de que Ranma necesitaba ayuda en ese aspecto le heló la sangre a Garrus. Aún así, asintió y conectó su Omni herramienta a los controles exteriores de la puerta. Mientras esperaba, Ranma redujo la respiración, cerró los ojos y se concentró en su ki interno. En ese momento, estaba justo por encima de donde estaba cuando luchó contra el corredor de las sombras, y eso no era bueno. Por suerte, tengo algo de comida, pero aún así, necesito salir de este gas. Ranma cumpliría su deseo cuando, un segundo después, la Omni herramienta de Garrus emitió un pitido. La puerta se abrió y Ranma entró a la carga, siendo alcanzado por fuego enemigo casi al instante. Solo había un jet en la habitación, pero varios científicos y técnicos de laboratorio, al parecer, tenían sus propias armas. Ranma gruñó cuando las balas de efecto masivo lo impactaron, antes de lanzar el escudo improvisado, que aún llevaba consigo, contra el soldado jet como un boomerang enorme, pesado pero sin filo. El soldado, a pesar de lo opaco del metal, se deshizo por las costuras al impactar, esparciendo escombros y fluidos por todas partes. Agachándose a un lado, Ranma obligó a Garrus a tirarse de bruces tras él, pero evitó la mayor parte del fuego enemigo. Deslizándose tras una estación cercana, atacó al técnico que se había escondido allí. El salariano salió volando, dando volteretas por los aires de tal manera que se estrelló no contra uno, sino contra 3 de sus compañeros, al saltar sus propias barreras protectoras. Me fallaste, ahora te voy a golpear. Así no se dice esa frase. ¿Estás drogado?, gritó el único humano en la habitación, agachándose y aullando cuando algo pasó rápidamente junto a su oído. O sea, estamos en las montañas, así que sí, técnicamente, bromeó Ranma, mientras se lanzaba de lado, entre 2 estaciones técnicas más, extendiendo rápidamente los brazos para agarrar a 2 técnicos que se abalanzaban en ambas direcciones. Mientras el humano se agachaba para cubrirse, su apresurado movimiento fue seguido por uno de los cuerpos de sus compañeros que apareció sobre su aparente refugio, aterrizó y lo aplastó contra el suelo. El otro se desvió hacia un lado y se estrelló contra otro técnico, mientras Ranma decía: verás, Garrus, así es como se cuentan los chistes malos, cuando puedes aturdir a tus enemigos. Ya veo, pero, espera, ¿creías que hacía chistes malos a propósito?, gritó Garrus, rodando para cubrirse mientras algunos técnicos le disparaban. Esto resultó ser el menor de 2 males. Cuando el fuego sobre su posición disminuyó, Ranma saltó de su escondite, rebotando en el techo antes de que los científicos sin entrenamiento pudieran seguirlo. Aterrizó entre varios más y mandó a volar a todos los técnicos o científicos a su alcance, inconscientes. No tan rápidos ni tan fuertes como él podría haberlos atacado. Estos no eran jet ni luchadores entrenados, pero sin duda lo suficiente como para abatirlos un poco o lanzarlos lejos. Detrás de Ranma, Garrus disparó su arma 2 veces desde el suelo contra los 2 científicos más alejados, ambos con insignias de asistente técnico superior. Mientras caían y el fuego comenzaba a apagarse, Ranma se movió por la habitación para rematar a los demás defensores, mientras Garrus se giraba hacia un lado y cerraba la puerta de golpe. Varios minutos después, su respirador emitió un pitido, indicando que ahora estaba tomando oxígeno en lugar de dárselo a él, y se lo quitó rápidamente, mirando a su alrededor con furia. Me da igual lo que les haya dicho Saren o quien quiera que esté detrás de esto. Trabajar con los Jet es traición, incluso si un espectro lo ha autorizado. Como miembro del ejército turiano, puedo defender la ley del consejo y ejecutarlos a todos. No me obliguen a hacerlo. Ranma resopló y miró a algunos técnicos. Mantengan el aire de aquí separado del resto de la estación, o probablemente todos morirán. En cuanto a mí, necesito comer algo. Mientras los técnicos y Garrus lo miraban fijamente, Ranma sacó una serie de varitas de desayuno, la mayoría compradas en Omega, y empezó a devorarlas. Al levantar la vista, Ranma vio las miradas que le dedicaban y se burló. ¿Qué? ¿Creen que todo lo que hago no necesita combustible? Por favor, dijo entre bocados. Necesito mucha comida para hacer lo que hago. Miró a Garrus, arqueando una ceja. ¿Cuál crees que sea nuestra próxima apuesta?
Tardaré unos 10 o 15 minutos en convertir la comida en ki. Aún debería estar listo para entrar en el gas de ahí fuera. ¿Y tú? No creo que tengamos la suerte de pasar de un laboratorio a otro con tiempo suficiente para que puedas respirar más. Y para que yo dejara que mis reservas de llave se acumularan de nuevo. Ese gas no es tan desagradable como el que Basir nos lanzó a Herb y a mí, pero aún así, Ranma sabía que pasaría un tiempo antes de que su cuerpo desarrollara lo que podría equivaler a una verdadera inmunidad a los gases extraños que estaban siendo inyectados en el laboratorio, y también sabía que seguir usando su curación de llave para resolver el problema agotaría continuamente sus recursos. Déjame pensarlo un momento, reflexionó Garrus mientras observaba las distintas computadoras. También creo que debemos averiguar qué hacía toda esta gente aquí. Eso resultó ser un callejón sin salida. Este laboratorio, a pesar de ser un laboratorio separado en medio de la estructura principal del laboratorio 15, no formaba parte del proyecto en curso que Saren sí lo era. En cambio, este, y algunos otros similares, gestionaban la sección de hidroponía justo debajo, lo que significaba que era inútil para ambos. Aún así, Garrus encontró algunas salas de almacenamiento a las que aspirar. Mejor aún, ellos dos no eran las únicas personas que atacaban el laboratorio en ese momento. La verdad es que no me gusta ser bajita la mayor parte del tiempo, pero debo admitir que Ranma tenía razón. Puedo moverme por aquí con bastante facilidad, pensó Kali mientras se arrastraba por las rejillas de ventilación, siguiendo su mapa. Ir de un piso a otro había sido extremadamente difícil, ya que equivalía a subirse por un tobogán, pero no era nada que no hubiera experimentado antes, mientras realizaba mantenimiento en el Railyard cuando era más joven. Los pies quarianos eran muy buenos para agarrarse a casi cualquier superficie, incluso al metal. De hecho, toda esta experiencia me trajo buenos recuerdos, aunque ninguno comparable a la sensación de Ranma sosteniéndola por la cintura mientras ella cubría el conducto. Sentir sus brazos rodeándola, su risa distendida, sentir el calor a través del traje, qué intrigante era todo. Y esa maldita sonrisa suya. Esa sonrisa debería ser ilegal, sobre todo con esos ojos azules. Tali se quejó mentalmente. Tali había visto a muchos humanos en Omega e incluso había hablado con John y algunos de sus compañeros. Había visto humanos aquí en Novería. Pero ninguno tenía la combinación de esos ojos azules de Ranma, tan expresivos, ni su sonrisa ni, bueno, el simple atractivo de los ojos de Tali. Basta, tonta. No tienes garantías de que Ranma tenga razón ni de que puedas aprender sus trucos de ki lo suficiente como para quitarte el traje. No puedes depositar tantas esperanzas en un futuro tan incierto. Por muy bien que se sienta. Llegó a una intersección y se detuvo un momento, pensando y consultando su mapa. Desde allí, podía ascender varios pisos más hacia la izquierda hasta el centro de control. Este se encontraba casi en el último piso del laboratorio, a solo 2 pisos de la zona de aterrizaje del transbordador. Esos 2 pisos también eran los más vigilados del laboratorio, con al menos 3 pistolas de seguridad automatizadas cada 10 metros, lo que indicaba que quienquiera que hubiera diseñado su seguridad sabía que la zona de aterrizaje podía ser un punto débil. Sin embargo, Tali notó que, en los planos, los respiraderos que conducían al centro de control tenían muros de seguridad internos. Al revisar los mapas, Tali también vio que parecía haber un centro de control secundario, un lugar donde se podía acceder directamente a la computadora central del laboratorio. Este estaba etiquetado como plataforma de observación y supervisaba uno de los laboratorios más grandes de la instalación, denominado División Principal de Investigación Criogénica. Tali no tenía ni idea de por qué estaba etiquetado así. La información que podía extraer del sencillo ordenador que encontró en la zona de carga tenía un límite. Pero si consigo entrar en eso, apuesto una llave inglesa contra un tornillo a que puedo hacer algo para fastidiar a los Jet y a sus aliados. Con eso en mente, giró a la derecha, antes de subir otro piso y luego cruzarlo un buen trecho. Unos 30 minutos después, según su cronómetro, Tali observaba la sala de observación. Esta sí tenía una gran ventana que dominaba una pared, presumiblemente para observar el laboratorio que se extendía más allá, con numerosos controles pequeños y una plataforma de mando central en el centro de la sala. 4 técnicos se movían por la zona, aparentemente bajo el mando de un salariano, y Tali se detuvo un momento, escuchando su conversación. Al parecer, seguían trabajando en algo que les había ordenado Saren, cuyo nombre se mencionó tantas veces que Tali estaba segura de que el espectro estaba involucrado en lo que fuera que se estuviera haciendo allí, como Ranma y Tali supusieron cuando encontraron la grabación de su conversación con los Jet.
Intentan descongelar algo, ¿no? ¿A alguien? Pero entonces, ¿por qué llaman a quien sea eso? Y aún más confuso, ¿es tan antiguo que les preocupa dañarlo? Eso significa que quien quiera que haya sido congelado tiene al menos 900 años o más. Aunque no se usaba habitualmente en la galaxia moderna, salvo en emergencias, la tecnología criogénica era muy conocida, y la mayoría de los fallos, etc., se habían solucionado hacía mucho tiempo. Sacar algo a alguien de un estado de congelación profunda era una ciencia relativamente comprensible, pero las probabilidades de hacerlo sin causar daño cerebral disminuían cuanto más tiempo llevaba el sujeto congelado. Esta gente era tan cautelosa que era evidente que lo que intentaban descongelar era extremadamente antiguo. ¿Y qué era eso de la barrera del idioma y un chip de lenguaje especialmente programado? Qué raro, de todas formas, eso no importaba en ese momento. Lo importante era bajar y llegar a las computadoras. Tali observó unos segundos y luego, con un suspiro, negó con la cabeza. Supongo que a veces Ranma tiene razón en eso de que lo directo suele ser la mejor opción. Con un gruñido de esfuerzo, Tali usó la culata de su rifle para apartar la reja de su camino antes de lanzarse hacia la sala de observación. Tali no tenía la habilidad de Ranma para el combate aéreo, y su caída por el respiradero no fue muy elegante, sobre todo porque tuvo que caer de cabeza. Pero rodó al impactarse, haciendo una mueca de dolor en el hombro izquierdo y el cuello, antes de levantarse. El mismo rifle que acababa de usar para abrirse paso impactó en el costado del científico líder, y luego se movió para disparar a uno de los otros mientras intentaba alcanzar lo que obviamente era una alama. Ese hombre, otro salariano, cayó con un agujero en el cuello. Otros 3, todos turianos, se abalanzaron sobre ella, pero ella pateó a uno, dándole en el costado y mandándolo a volar. Como Ranma había notado, las piernas coreanas eran mucho más fuertes de lo que parecían. Otro técnico que no había visto antes salió de debajo de una de las estaciones, solo para encontrarse con la culata de su rifle, que se estrelló contra su frente, mientras ella abría los ojos de alegría al ver lo que vio en su cinturón y sobre su pecho. Tubos de Omnigel. Gracias, le dijo al hombre que gemía, antes de patearlo, dejándolo inconsciente. Los necesitaba. Eso acabó con todos en la sala de observación, y Tali soltó rápidamente el rifle Jet que estaba usando. Agachándose junto al hombre que acababa de noquear, Tali agarró los tubos de Omnigel y se los metió en el cinturón por ahora. Con ellos, su Omni herramienta podría crear las herramientas que quisiera durante un tiempo. Aunque era mejor usarlas junto con algo de chatarra o piezas rotas. No te preocupes, Chiqui, tu nueva versión no tardará en llegar. Sintiéndose mucho mejor en general que en mucho tiempo, Tali se dirigió a la computadora central. Allí, Tali empezó a usar sus dedos y su Omni herramienta. Pronto, se enfrentó a los entornos de ejecución JET integrados en el sistema operativo del laboratorio, pero esta vez los atacaba desde una posición de fuerza, con acceso a todo dentro del laboratorio, salvo a las defensas que rodeaban el centro de mando. Todas estaban conectadas para responder únicamente al centro de mando. No puedo ordenar una purga completa del sistema operativo, pero aún puedo hacer mucho. 10 minutos después, el gas en varios pisos comenzó a cambiar. Los respiraderos dejaron de expulsarlo. En cambio, comenzaron a absorberlo y depositarlo en otra parte de los laboratorios, específicamente debajo de donde se encontraban Ranma y Garrus. No fue un proceso rápido, pero ella tenía control total de los sistemas ambientales de la mayor parte del laboratorio. Los tiempos de ejecución JET se habían retirado y ahora le impedían controlar nada en los 3 niveles superiores del laboratorio, pero ninguno tenía su talento para la programación. Pronto, creó un programa propio que seguiría investigando esas áreas del sistema, desequilibrando los tiempos de ejecución JET dentro del sistema operativo, antes de recurrir a una de las otras estaciones cercanas. La curiosidad ahora impulsaba a Tali, en lugar del miedo por sus amigos. Ranma había demostrado ser casi inmortal varias veces, y lo que más importaba a largo plazo que ayudarlos a él y a Garrus era el propósito de Saren y los JET, que aparentemente giraba en torno al tema que se estaba descongelando en el laboratorio que dominaba esta sala de observación. Cuando pudo acceder a los datos, Tali frunció el ceño ligeramente dentro del casco. ¿Qué demonios? ¿Qué es un Ratsni? El nombre me suena, pero no lo ubico. ¿Y es algún tipo de bicho? Qué raro que se tomen tantas molestias solo por un bicho. Confundida, Tali tomó una copia de los datos de ese sistema y luego dedicó un tiempo a atar a sus antiguos oponentes con su propia ropa, algo que Ranma le había contado que había hecho varias veces.
Incluso le había hecho una demostración mientras esperaban la llegada de Venecia a la nave del corredor de sombras. Una vez hecho esto, Tali tomó el rifle que había estado usando y salió por la puerta, con la esperanza de conectarse con sus compañeros. Al mismo tiempo, abrió sus comunicadores y se conectó a la red local, zumbando constantemente. ¡Oh! Mientras Tali trabajaba en la computadora, Garrus y Ranma se habían alejado del primer laboratorio ambiental y ascendido por el resto del segmento hidropónico del complejo, encontrándose con aún más soldados, pesados y piros. Afortunadamente, una vez que Ranma levantó el escudo, los piros representaron una pequeña amenaza para Garrus, y su rifle de largo alcance finalmente los liquidó. Mientras tanto, su fuego no le hizo daño a Ranma, ni siquiera le quemó la ropa. El fuego y el calor no representaban ninguna amenaza para un hombre entrenado en la escuela de herrería de artes marciales del maestro Vulcano. Garrus había encontrado un almacén con respiradores y había cogido un par para él y para Ranma 2 pisos más abajo. Pero ahora, ambos se dieron cuenta cuando los respiraderos empezaron a funcionar en reversa. Tali lo hizo, exclamó Ranma, mientras atravesaba de un puñetazo a un cazador que acababa de intentar adelantarlo. Se sacudió el puño, lanzando los restos destrozados al suelo, mientras Garrus remataba un arma de seguridad a lo lejos. Algo se había cortocircuitado con este, y su patrón de escudo se activó, enviando chispas por todas partes. Eso hizo que Garrus comentara que, al parecer, las armas de seguridad se habían añadido recientemente al laboratorio, ya que era la cuarta vez que ocurría durante su ascenso. La emboscada del cazador, por otro lado, era nueva, pero Ranma dudaba que los Jet volvieran a intentarlo, dada su escasa capacidad de reacción. Lo hizo, y estoy muy agradecido. Me quedan solo 2 Rebreathers. ¿Y tú? Ranma hizo una mueca. El último para mí, y está casi medio lleno, si no me equivoco. Aún así, debemos seguir adelante para que no intenten arrebatarle el centro de mando. No estoy en el centro de mando, ustedes dos, zumbó una voz en el oído de Garrus, quien levantó la mano de ella, señalándola. Ranma había perdido su propio comunicador en algún momento, ya fuera en la pelea original o en la carrera desesperada para evitar la avalancha. Acabo de salir de una sala de observación que funciona como centro secundario. Siento no haber podido contactarlos antes, pero el acero y la piedra siguen bloqueando las comunicaciones. Estoy usando el sistema de comunicaciones interno. No creo que quien lo controle todo se haya dado cuenta todavía, pero podemos hablar. Y no deberían preocuparse por más armas de seguridad. Ya están todas desconectadas. De ahora en adelante, solo los Jet. Bueno, tú y yo podemos hablar. Ranma no tiene comunicador ahora mismo. Lo siento si mi voz no te alegra tanto como la suya, bromeó Garrus. Ranma levantó un papel que parecía haber salido de la nada, mirando a Garrus, mientras Tali parecía suspirar al otro lado. ¿Te hemos dicho que últimamente no eres tan gracioso como crees? Garrus suspiró, recordando el comentario de Ranma ese mismo día. Maldita sea, lo intentaré mejor, refunfuñó, antes de volver a su tono profesional. ¿Puedes decirnos a qué nos enfrentamos? Tali respondió afirmativamente y Garrus le hizo un gesto a Ranma para que escuchara, sacando sus auriculares y sosteniéndolos entre los dos. ¡Oh! ¡Maldita sea! Esos malditos técnicos del centro de control deberían haber sabido que la rata de traje no estaba detrás del joven turiano y el supersoldado humano. Debió de... Saren lo pensó un momento, luego gimió, arrancándose la máscara de respiración, con las mandíbulas flexionándose en un gruñido turiano equivalente. De todos los clichés estúpidos, Ark. La rata de traje se escapó por los conductos de ventilación. ¿Tienes algún jet lo suficientemente pequeño como para ir tras ella? Negativo. Además, hay un 87% de probabilidad de que la odiada creadora ya no esté en la ofensiva, sino que se esté moviendo por los pasillos para unirse con sus compañeros. La lógica dicta que nos mantenemos a la defensiva. Si viene de la sala de observación, seguimos estando entre la odiada creadora y sus compañeros, respondió la Jet principal. Además, mis compañeros Jet han logrado evitar que se apodere por completo de los sistemas ambientales del laboratorio. Los 2 pisos que tenemos debajo, y la última trampa que han ideado, siguen intactos. Bien. Aún así, despliega a 2 de tus cazadores para dar caza al cuariano. Mantén a los demás soldados y a los piros restantes aquí, ordenó Saren con semblante sombrío. Se había abstenido de ordenar a los piros que avanzaran principalmente para retenerlos durante esta batalla, y en su lugar utilizó a los soldados cohete como tropas de armamento pesado rearmadas.
Tienes razón, necesitan pasar por nosotros para tomar el centro de mando. No tardarán en llegar. Aunque quizás debería preparar una huida por si acaso. Fin del capítulo.